Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura clásica y te apasiona descubrir nuevas historias, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hoy comenzamos con una obra fascinante de Vicente Blasco Ibáñez, A los pies de Venus. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos las pasiones, las luchas internas y los conflictos sociales que definen a los personajes de esta historia. Acompáñanos en esta travesía literaria, y que disfrutes del viaje. Capítulo 1. La joven protagonista. El sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de mármol. La joven protagonista, cuya figura todavía estaba marcada por la dulzura de la juventud, despertó lentamente, como quien se resiste a abandonar el mundo de los sueños. Su mirada, aún nublada por el sopor del sueño, buscó en el techo aquellas figuras abstractas que su mente había creado en la quietud de la noche. La joven era de una belleza excepcional, con cabellos oscuros que caían como una cascada sobre su espalda y ojos profundos que reflejaban no solo la luz, sino también la intensidad de sus pensamientos y emociones. Su rostro, aunque hermoso, parecía marcado por una sombra de tristeza que la hacía parecer más madura de lo que realmente era. Vivía en una casa señorial, rodeada de lujo y objetos que hablaban de una vida acomodada, pero a pesar de toda la riqueza que la rodeaba, algo en ella parecía desear algo más, algo distinto a lo que la sociedad le había ofrecido hasta ese momento. Era una joven atrapada en el universo de la belleza superficial, de la apariencia, pero con un corazón que anhelaba una vida de pasiones auténticas y emociones profundas. Ella, como muchas otras jóvenes de su tiempo, había sido educada bajo las rígidas normas sociales que dictaban lo que debía hacer, sentir y pensar. El amor, la belleza, el arte, todo ello era presentado como algo sublime y perfecto, pero se encontraba tan alejada de la realidad de su existencia cotidiana que, en su interior, algo clamaba por algo más real, más tangible. En su vida, todo parecía seguir una coreografía predeterminada: las visitas a la iglesia, los bailes, las reuniones sociales. Pero, en su corazón, las verdaderas pasiones no hallaban lugar, y una especie de vacío se había instalado, sin que ella supiera exactamente cómo llenarlo. Cada mañana, mientras contemplaba el mundo a través de la ventana de su cuarto, la joven se perdía en sus pensamientos, soñando con una vida más allá de los límites que su familia había establecido para ella. Un mundo donde la belleza no fuera solo algo superficial, algo que se podía admirar y admirar sin comprender, sino algo profundo que se pudiera vivir de manera auténtica. Buscaba algo que la desbordara, algo que despertara en ella una pasión sin límites, algo que la sacara de su propia monotonía. En una de esas mañanas especialmente somnolientas, mientras la joven se encontraba sentada en el sillón cerca de la ventana, escuchando el murmullo lejano de la ciudad, una voz conocida la sacó de su ensoñación. Era la voz de su madre, que la llamaba desde el pasillo para avisarle que, como siempre, recibirían en su casa a los mismos personajes de la alta sociedad, aquellos que venían a ver y ser vistos, a mantener las apariencias y a intercambiar opiniones vacías sobre política, arte y la última moda. La joven suspiró. Sabía lo que eso significaba. Una vez más, tendría que asistir a una reunión en la que el tema de conversación sería el arte, pero sin la pasión que ella sentía que realmente debía estar presente en él. Y, por supuesto, nadie hablaría de las emociones profundas que el arte podía despertar, sino solo de la popularidad de los artistas y de las modas que marcaban las exposiciones. Pero el arte nunca había sido algo ajeno para ella. Su madre, una mujer de gran gusto y refinamiento, había educado a su hija para que comprendiera la importancia de la belleza en todas sus formas, y había cuidado que la joven estuviera rodeada de pinturas, esculturas y libros de los más grandes autores. Sin embargo, para ella, el arte parecía más una obligación que una verdadera fuente de inspiración. Era algo que se debía disfrutar, pero que no debía transformar la vida de quien lo experimentaba. Con un suspiro más profundo, la joven se levantó y se dirigió al salón donde su madre la esperaba. Al entrar, vio las mismas caras de siempre, aquellas que la miraban con ojos que solo veían lo que se les ofrecía en la superficie, sin profundizar en lo que realmente eran sus pensamientos o sus deseos. La joven se sintió como una extraña en su propia casa, rodeada de personas que hablaban de la última exposición en París o de la última pieza de arte que se había vendido por una fortuna, sin que ninguno de ellos pareciera realmente comprender la profundidad que el arte podía tener en la vida de una persona. En ese mismo salón, mientras las conversaciones superficiales se sucedían, apareció un hombre distinto.
Era un pintor, un hombre que había llegado a la ciudad con la intención de exponer sus obras, pero que parecía tener algo más que ofrecer que los artistas comunes. Este pintor, de mirada intensa y modales algo bruscos, se distinguía de los demás por su actitud directa, sin adornos. No hablaba de arte como una simple muestra de técnica, sino que parecía buscar algo más profundo, algo que conectara con el alma misma. Su presencia, aunque no era llamativa en términos de belleza convencional, parecía irradiar una energía diferente, una que provocaba una extraña fascinación. El pintor, al ver a la joven, la miró con una intensidad que no pasó desapercibida para ella. Fue un breve instante, pero bastó para que algo en su interior se despertara. En ese momento, ella comenzó a ver la vida, y el arte, de una manera diferente. Ya no era solo una cuestión de admirar lo bello y lo perfecto, se trataba de comprender lo que estaba detrás de esa belleza, lo que realmente significaba. Este fue el primer encuentro entre la joven y el pintor, el inicio de una relación que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo aún, la joven estaba a punto de adentrarse en un torbellino de emociones y pasiones que la llevarían a cuestionarse no solo el arte, sino también el amor, las relaciones, y lo más importante, su propio destino. Capítulo 2. El encuentro con el artista. La tarde estaba comenzando a caer, y las sombras se alargaban lentamente sobre los jardines que rodeaban la mansión. La joven protagonista aún se encontraba en el salón, rodeada de las mismas caras vacías que se habían instalado allí para disfrutar de una tarde de apariencias. Los murmullos y las risas superficiales no lograban despertar en ella el mínimo interés. Sin embargo, había algo diferente en la atmósfera de esa reunión. Algo que se sentía en el aire, como una presencia intangible que alteraba la quietud habitual de las visitas. Fue entonces cuando el pintor, al que nadie había prestado mucha atención en su llegada, se acercó a la joven. Su figura era algo inusual entre los demás invitados, con una barba descuidada, una chaqueta que no seguía las modas de la época y una mirada que parecía no ver más allá de las personas que lo rodeaban. Había algo en el que desconcertaba, una especie de aura rebelde, como si no perteneciera a ese mundo de apariencias y convencionalismos. Su mirada intensa no pasó desapercibida para la joven, quien por un momento se sintió observada no solo físicamente, sino de una manera profunda, como si él pudiera ver en su alma. ¿Te interesa el arte?, le preguntó el pintor, sin muchos rodeos, mientras se acercaba a ella con un gesto directo y sin la cortesía exagerada que los demás solían emplear. La joven, sorprendida por la brusquedad de la pregunta, levantó la vista. No era común que alguien le hablara de esa manera en su círculo social, especialmente cuando todos los temas de conversación solían ser tan triviales. En ese momento, algo en su interior se encendió, una chispa de curiosidad que había estado dormida durante tanto tiempo. Sí, respondió, titubeando al principio, pero luego con una certeza que sorprendió incluso a ella misma. Me interesa el arte, aunque, a veces siento que no sé si realmente lo entiendo. El pintor, al escuchar sus palabras, esbozó una ligera sonrisa, no una sonrisa de burla, sino más bien una sonrisa de alguien que había encontrado una persona con quien compartir su visión del mundo. ¿Qué es lo que no entiendes?, preguntó, inclinándose un poco hacia ella. Su tono era de alguien que realmente deseaba saber la respuesta, que estaba dispuesto a escuchar y a entender. La joven dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas para describir lo que sentía. Finalmente, dijo: lo que me inquieta es que todo lo que veo en el arte parece estar tan idealizado. Como si fuera solo una forma de escapar de la realidad, de mostrar un mundo perfecto que no existe. Yo siempre he pensado que el arte debe ser algo más. Algo que nos hable de la vida tal como es, con sus luces y sombras, con sus contradicciones. El pintor la observó en silencio, como si estuviera analizando cada palabra que ella decía. En su rostro no había ni juicio ni sorpresa, solo una calma profunda, como si él también hubiera estado buscando las mismas respuestas. Eso es precisamente lo que yo intento captar en mis obras, respondió finalmente. No se trata de crear un mundo ideal, sino de reflejar lo que realmente somos. No hay belleza sin dolor, no hay luz sin oscuridad. El arte verdadero debe ser un espejo de nuestra condición humana, no una fantasía ajena a la realidad. La joven, fascinada por sus palabras, sintió como una corriente de emoción la envolvía. Nunca antes había escuchado una reflexión tan profunda sobre el arte. En su mundo, el arte siempre había sido una cuestión de admirar la forma perfecta, la proporción, la simetría.
Nadie había hablado de la imperfección como algo inherente a la belleza. La joven comenzó a percibir el arte de una manera completamente nueva, como un camino hacia el entendimiento de la vida misma, con todos sus matices. El pintor, percibiendo su creciente interés, se permitió un momento de reflexión antes de añadir: el arte no tiene sentido si no es capaz de despojarte de todo lo que creías saber. Debe ser un choque, una confrontación con tus propios pensamientos y emociones. Si el arte no te mueve, no te hace sentir, entonces no es arte. Es solo una copia, una imitación de lo que debería ser. Las palabras del pintor resonaron en la joven, quien ya no sentía el peso de las expectativas sociales que siempre la habían rodeado. En ese momento, el mundo exterior parecía desvanecerse, y solo quedaba esa conversación con él, una conversación que no tenía prisa, que no seguía las reglas de las interacciones sociales de su círculo. ¿Por qué pintas?, preguntó la joven, como si esa pregunta, tan simple en apariencia, pudiera revelar algo esencial sobre él. El pintor la miró fijamente antes de responder, con una expresión que denotaba tanto melancolía como determinación. Pinto porque es la única forma que tengo de comunicar lo que llevo dentro. Las palabras no alcanzan, no son suficientes. El arte es mi único lenguaje, el único que me permite mostrar lo que siento, lo que veo, lo que el mundo realmente es. La joven asintió lentamente, comprendiendo algo que nunca antes había considerado. El arte no solo era una forma de admirar la belleza, sino una forma de conectar con lo más profundo del ser humano. Al mirarlo, sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Algo que le había sido oculto durante toda su vida. Antes de que pudieran hablar más, la madre de la joven se acercó, interrumpiendo la conversación, pero la joven ya no sentía el mismo desinterés de antes. En su mente, la figura del pintor había dejado una huella, una marca que iría más allá de ese encuentro. Mi hija tiene un talento especial para el arte, dijo la madre con una sonrisa complacida, sin saber que la joven ya no compartía su visión tradicional del arte como una mera formalidad. La joven, aunque aún no comprendía todo lo que estaba experimentando, sabía que aquel hombre había tocado algo en ella que cambiaría su vida. Algo en él le hacía ver el arte no como una mera admiración, sino como un espacio donde podía encontrar su verdadera voz, una que hasta entonces no había sabido que existía. Este capítulo profundiza en el primer encuentro entre la joven protagonista y el pintor, revelando el impacto que sus palabras y su enfoque del arte tienen sobre ella. A través de su conversación, la joven empieza a cuestionar su propia visión del arte y de la vida. Y se siembra la semilla de una transformación personal que se desarrollará en los capítulos siguientes. Capítulo 3. La seducción de Venus. Después del encuentro en la reunión, la joven protagonista no pudo dejar de pensar en el pintor. Su presencia había invadido su mente, y las palabras que había compartido con ella no cesaban de resonar en su interior. La joven se encontraba en un estado de inquietud, como si el aire mismo hubiera cambiado a su alrededor. Las horas pasaban, pero el recuerdo de la conversación seguía vivo en su corazón y en su mente, un eco que la arrastraba hacia algo desconocido, hacia una transformación que ni ella misma podría haber anticipado. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, la joven se observó en el espejo. Su imagen le pareció más distante que nunca, como si no la conociera bien. La suavidad de su rostro y la curva delicada de su cuello parecían no encajar con la agitación interna que experimentaba. Aquel encuentro con el pintor había abierto una puerta en su alma, una puerta que no podía cerrar. El arte ya no era solo un entretenimiento superficial, ni un pasatiempo de las clases altas. Ahora sentía que el arte era una especie de lenguaje profundo que hablaba directamente al corazón humano, a sus deseos, sus miedos y sus pasiones. Mientras se recostaba en su cama, la joven cerró los ojos, pero no podía hallar la paz. La imagen del pintor, tan intensa y decidida, se le presentaba constantemente. ¿Qué era lo que sentía por él? ¿Era admiración por su arte o algo más? Un desconocido deseo comenzaba a tomar forma dentro de ella, un deseo que se confundía con la fascinación por lo que él representaba, la libertad, la autenticidad, la pasión sin restricciones. Su presencia la había cautivado de una manera que no podía comprender del todo. Y, sin embargo, sabía que había algo en su mirada, algo en su forma de hablar, que la atraía poderosamente. Al día siguiente, la joven, como si una fuerza invisible la guiara, decidió ir a la galería donde el pintor estaba exponiendo algunas de sus obras. La galería era pequeña, pero sus paredes estaban llenas de cuadros que parecían hablar por sí mismos,
cada uno con una intensidad y una energía que desbordaban la calma de los pasillos. Al entrar, su mirada se detuvo en uno de los cuadros más grandes. Era un retrato de una mujer, desnuda, con los ojos cerrados, pero cuya expresión era todo un contraste entre la serenidad y el dolor. La mujer en el lienzo parecía completamente abandonada a su propia vulnerabilidad, como si no estuviera dispuesta a defenderse del mundo que la rodeaba. Algo en ese cuadro tocó profundamente a la joven, que comenzó a sentir una mezcla de fascinación y miedo. Era como si la mujer del cuadro hubiera dejado entrar al espectador en su intimidad, sin reservas ni defensas. Era, a su modo, una representación perfecta de lo que ella misma sentía, de la contradicción interna que la consumía. Un deseo de belleza y perfección, pero también el temor de ser vulnerable, de exponerse por completo. Mientras la joven observaba el cuadro, sintió que alguien se acercaba. Era él, el pintor, que la había estado observando desde el momento en que entró en la galería. Su presencia no era ya una sorpresa para ella. Había aprendido a reconocerla en cuanto cruzó el umbral. La joven lo miró con una mezcla de sorpresa y una curiosa sensación de atracción. ¿Te gusta?, preguntó el pintor, con su mirada fija en ella, sin la distancia que otros mantenían con los visitantes de su exposición. La joven, algo nerviosa, asintió lentamente, incapaz de apartar los ojos del cuadro. Es como si hablara directamente a mi alma, respondió, sin poder ocultar la emoción que sentía. El pintor sonrió ligeramente, un gesto en el que no había arrogancia, sino una especie de satisfacción tranquila, como si supiera exactamente lo que ella experimentaba. Ese es el objetivo, dijo con voz suave. El arte debe penetrar en lo más profundo de la persona, despojarla de su coraza y mostrarle lo que realmente siente. Solo entonces el espectador puede ver la verdadera belleza. La joven sintió un estremecimiento en su interior. Las palabras del pintor estaban dando forma a algo que había estado latiendo dentro de ella, pero que no sabía cómo expresar. Era como si, de alguna manera, él tuviera el poder de hacerla ver su propio ser con una claridad que nadie más podía. ¿Qué significa este cuadro para ti?, preguntó la joven, decidida a comprender la razón detrás de esa obra tan desconcertante. El pintor la miró, pensativo, como si la pregunta fuera más profunda de lo que ella pensaba. Es la representación de la vulnerabilidad humana, la aceptación del dolor y la belleza que surge de ella. La mujer en el cuadro ha sido despojada de su orgullo, de sus miedos, de su armadura. Solo entonces puede ser realmente libre, realmente hermosa. La joven, al escuchar esas palabras, sintió como si todo lo que conocía hasta entonces sobre el amor, la belleza y la perfección se derrumbara frente a ella. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo llevada a un abismo de nuevas emociones, una mezcla de miedo y deseo que no lograba comprender por completo. El pintor, al notar su confusión, se acercó un poco más, con una mirada más penetrante. El arte, como el amor, no es algo sencillo. No se trata solo de belleza externa, de perfección. Es una confrontación con uno mismo, una forma de entregarse completamente, sin reservas. Y cuando te entregas así, te vuelves vulnerable, pero también más auténtica. La joven, sintiendo una creciente atracción por él, intentó articular una respuesta, pero no pudo. Algo en sus palabras la había tocado demasiado profundo. En lugar de hablar, se limitó a mirarlo, comprendiendo que lo que él le ofrecía no era solo arte, sino una forma de vida, una forma de ver el mundo sin las restricciones de las convenciones sociales, sin la necesidad de ser perfecta. El pintor, como si entendiera sus pensamientos, la observó por un momento antes de hablar nuevamente. Quizás algún día verás lo que intento enseñarte. Tal vez algún día verás la belleza en la imperfección. Esas palabras quedaron flotando en el aire mientras la joven se alejaba lentamente de la galería, con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Sabía que había algo en él, en su forma de pensar, que la atraía de una manera profunda. Ya no podía ignorarlo. Algo dentro de ella había sido desvelado, algo que no podía volver a ocultar. Este capítulo profundiza en la fascinación creciente de la joven por el pintor y cómo él la seduce, no solo con su arte, sino con sus ideas sobre la belleza, el amor y la vulnerabilidad. La joven empieza a experimentar una transformación interna, sintiendo que su visión del mundo está comenzando a desmoronarse y ser reemplazada por una nueva forma de ver las cosas, profundamente influenciada por el pintor. Capítulo 4. El despertar de los sentimientos. Los días pasaban lentamente para la joven,
pero su mente estaba atrapada en la vorágine de pensamientos y emociones que no podía comprender completamente. Cada rincón de su casa, cada conversación que tenía con su madre y sus amigas, parecía vacía y distante, como si ya no pudiera encontrar consuelo en las costumbres y expectativas que siempre había seguido. Su mundo, tan familiar y seguro, comenzaba a desmoronarse a medida que se adentraba más y más en los pensamientos del pintor y en sus revelaciones sobre el arte, la belleza y la vulnerabilidad. El encuentro con él en la galería había sido el punto de inflexión. Sus palabras seguían retumbando en su mente, y la obra de arte que había visto en esa ocasión la acompañaba constantemente. La mujer del cuadro, desnuda y expuesta, no solo la había fascinado por su crudeza, sino que había despertado en ella una profunda inquietud. La joven no podía dejar de pensar en esa vulnerabilidad tan poderosa, en ese acto de entregarse completamente, sin reservas, a lo que la vida ofrecía. ¿Sería capaz ella de hacerlo? ¿Sería capaz de liberarse de las ataduras de su educación, de las expectativas de su madre, de las normas sociales que la definían? Las tardes en la galería se convirtieron en una especie de refugio para la joven. Cada vez que iba a ver al pintor y sus cuadros, sentía que algo dentro de ella cambiaba. Ya no solo veía las pinturas como una forma de admirar la destreza del artista, sino que sentía que las obras hablaban directamente a su corazón. Se sentaba frente a los lienzos, inmersa en la oscuridad y la luz que se entrelazaban en cada uno de ellos, buscando, inconscientemente, algo más allá de lo evidente. Buscaba algo que pudiera darle sentido a sus emociones, algo que le permitiera entender lo que estaba experimentando. Una tarde particularmente cálida, después de una visita a la galería, la joven decidió regresar a casa por un camino diferente, uno que la llevó a través de los jardines del parque cercano. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había sucedido en los últimos días. Las palabras del pintor, sus cuadros, la sensación extraña y fascinante que experimentaba cuando estaba cerca de él, todo se mezclaba en su mente como un torbellino de deseos y preguntas sin respuestas claras. Se sentía como una extraña en su propio cuerpo, como si ya no pudiera reconocer la persona que había sido antes de conocerlo. En medio de sus pensamientos, de repente, escuchó una voz familiar que la hizo volver en sí. Era su madre, que se acercaba por el sendero del parque, acompañada de unas amigas de la alta sociedad. La joven, aún ensimismada en sus emociones, intentó disimular la agitación interna que la embargaba. Saludar a su madre y a las demás personas fue un acto automático, pero por dentro, sentía una desconexión cada vez mayor con el mundo que la rodeaba. Sus amigas hablaban de moda, de los últimos bailes a los que habían asistido, de los hombres con los que se habían encontrado, pero a la joven no le interesaba lo más mínimo. Sus pensamientos estaban lejos, muy lejos de esas trivialidades. ¿Por qué estás tan distraída hoy, querida?, preguntó su madre con tono preocupado. No es propio de ti parecer tan ausente en una conversación. La joven la miró por un momento, sorprendida por la pregunta, pero antes de que pudiera responder, su madre continuó. Supongo que has estado pensando en ese pintor, ¿no es así? Qué extraño personaje es. Siempre hablando de arte como si el mundo entero no tuviera importancia más que el arte. Pero no debes dejarte envolver demasiado por sus ideas. Las mujeres de nuestra posición deben mantener un comportamiento adecuado, no podemos permitirnos ser influenciadas por ese tipo de pensamiento. La joven, al escuchar las palabras de su madre, sintió un pequeño golpe en su interior, una punzada de contradicción. Por un lado, comprendía las preocupaciones de su madre, quien siempre había velado por su reputación y su lugar en la sociedad. Pero por otro lado, sentía que algo en ella comenzaba a cambiar, algo que no podía seguir ignorando. No podía seguir encerrada en esa vida superficial que su madre había diseñado para ella. Sí, madre, respondió con voz suave, tratando de ocultar la confusión que sentía. He estado pensando en lo que me dijo, pero también en lo que me hace sentir su arte. Hay algo en él que es diferente, algo que me atrae, pero no sé qué es exactamente. Su madre, al escuchar la respuesta de su hija, frunció ligeramente el ceño, pero no insistió más en el tema. Las amigas de la joven, ajenas a la conversación que se estaba desarrollando, continuaron hablando sobre los últimos chismes de la alta sociedad. La joven, sin embargo, no podía evitar sentirse más ajena que nunca a esa conversación. Mientras caminaban de regreso hacia la mansión, sus pensamientos volvían una vez más al pintor, a sus palabras, a sus cuadros. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué no podía dejar de pensar en él?
¿Era su arte lo que la atraía, o algo más profundo? Esa noche, la joven no podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. La imagen de la mujer desnuda en el cuadro del pintor, su vulnerabilidad y su fortaleza al mismo tiempo, seguía dominando su pensamiento. Por un momento, pensó en su propia vida, en la imagen perfecta que había proyectado durante tanto tiempo. La joven perfecta, la hija obediente, la mujer que seguía las reglas de la sociedad. Pero, ¿era realmente ella? ¿Era todo lo que quería ser? La joven se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Miró las estrellas en el cielo y se permitió una vez más pensar en la libertad que el pintor representaba. En su arte, en su visión del mundo, había una promesa de algo más grande, más profundo. Algo que podía cambiar su vida, si se atrevía a seguirlo. Al día siguiente, la joven decidió ir nuevamente a la galería. Esta vez, no solo para admirar las obras del pintor, sino para buscar algo más. Tal vez, por fin, conseguiría respuestas a las preguntas que la habían estado atormentando. Tal vez, en su encuentro con él, encontraría la verdad que tanto buscaba. Pero, en su interior, ya sabía que lo que realmente buscaba no era solo el arte. Era algo mucho más profundo. Un despertar de los sentimientos que hasta entonces había mantenido enterrados bajo las normas de su educación y de la sociedad. Este capítulo profundiza en el conflicto interno de la joven, quien comienza a sentirse cada vez más desconectada de su vida anterior y más atraída por el pintor y sus ideas. A través de sus reflexiones y de su interacción con su madre, la joven empieza a experimentar un despertar emocional, cuestionando su identidad y su lugar en la sociedad. Este proceso de autodescubrimiento será fundamental en su desarrollo a lo largo de la novela. Capítulo 5. La atracción irresistible. El aire de la mañana era fresco y penetrante, y, al igual que el viento que acariciaba la ciudad, la joven sentía que algo la arrastraba hacia una dirección que no podía controlar. Aquella mañana, después de días de meditación y confusión interna, decidió que debía regresar a la galería. Ya no se trataba solo de la admiración por el arte del pintor, sino de una necesidad profunda de estar cerca de él, de entender la fuerza que emanaba de su presencia. Un deseo que no se limitaba al reconocimiento de su genio artístico, sino que tocaba algo más visceral, más humano. Algo que la joven había estado ignorando hasta ese momento, una atracción que parecía ir más allá de la razón. Cuando entró a la galería esa mañana, se dio cuenta de inmediato de que había algo diferente en el ambiente. Había una luz distinta, un silencio que invitaba a la introspección. No era el bullicio habitual de los visitantes que comentaban las obras con voces bajas, sino una calma profunda que parecía envolver cada rincón. El pintor estaba allí, de pie frente a una de sus obras más recientes, absorto en el trabajo. Su rostro, normalmente algo impasible, hoy mostraba una expresión más intensa, como si estuviera sumido en sus pensamientos más profundos. La joven se acercó silenciosamente, como si temiera interrumpir el momento en que él estaba conectado con su arte. Sin embargo, al acercarse, él levantó la vista y la vio. Su mirada era tan penetrante como siempre, pero había algo nuevo en su intensidad, algo que parecía reconocerla de una manera diferente. No era solo la joven que lo había admirado desde la distancia, sino alguien que había comenzado a comprender, aunque en sus formas más vagas, las complejidades del mundo que él había creado a través de sus cuadros. «Buenos días», saludó el pintor con una ligera sonrisa, como si su presencia ya no le fuera ajena. La joven, aunque nerviosa, no pudo evitar sonreír. Se acercó un poco más, observando la obra que él estaba contemplando. Era un retrato de una mujer, pero no como los otros que había visto antes. Esta mujer no parecía despojada de su dignidad, sino que su poder residía en su mirada intensa, casi desafiante. Era una figura fuerte, que desbordaba seguridad y control. Sin embargo, en los pliegues de su rostro, en la tensión de sus manos, había algo de fragilidad. «Es impresionante», comentó la joven, sin apartar los ojos del cuadro. «Me hace sentir como si estuviera mirando algo más allá de lo que es visible. Como si hubiera algo oculto detrás de esa expresión tan desafiante». El pintor observó su rostro con una ligera inclinación de cabeza, como si hubiera captado algo en sus palabras que le indicaba un profundo entendimiento. «Exactamente. Esa es la esencia del arte», respondió con voz profunda. «Nos muestra lo que no podemos ver en la superficie. La verdadera esencia de la persona se encuentra en esos gestos que parecen irrelevantes,
en la mirada que evita mostrarse, en la vulnerabilidad que se oculta tras una fachada de fortaleza. La joven se sintió tocada por esas palabras. Había algo en su forma de ver el mundo que comenzaba a resonar con sus propios sentimientos más profundos. La mujer en el cuadro parecía reflejar no solo el poder que la joven deseaba sentir en sí misma, sino también la fragilidad que temía enfrentar. De alguna manera, ese retrato estaba hablando de su propia lucha interna, de su lucha por equilibrar su necesidad de ser fuerte con su miedo a la vulnerabilidad. ¿Y tú, pintor?, preguntó la joven, levantando la vista hacia él, con los ojos brillando con una curiosidad nueva. ¿Qué ves en esa mujer? ¿Qué es lo que te inspira a pintarla de esta manera? El pintor la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras, como si decidiera si debía revelarle algo más profundo sobre sí mismo. Finalmente, tras un largo silencio, respondió: lo que veo en ella es la lucha eterna entre el deseo de ser auténtica y el miedo de ser herida. La mujer que ves en este lienzo es alguien que está buscando su lugar en el mundo, pero no lo hace de manera pasiva. Lo busca con intensidad, con una cierta desesperación. Y, aunque la vida le haya enseñado a esconder sus debilidades, su mirada traiciona esa búsqueda interior de sí misma. Es la dualidad humana, la necesidad de ser fuerte y, al mismo tiempo, la inevitabilidad de la fragilidad. Las palabras del pintor parecían penetrar más allá de lo que la joven había anticipado. Se dio cuenta de que no solo estaba frente a un hombre que dominaba el arte de la pintura, sino también a alguien capaz de tocar las fibras más profundas del alma. Humana. De alguna manera, sentía que él estaba hablando no solo de la mujer en el cuadro, sino de ella misma. El pintor, al notar su silencio, sonrió levemente y se acercó un paso más hacia ella. Sé que esto puede parecer extraño, pero en este mundo, las personas están tan atrapadas en sus propias máscaras que han olvidado cómo mirarse a sí mismas sin miedo. El arte nos recuerda nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos, por debajo de las capas que hemos creado para protegernos. La joven, aunque cautivada por sus palabras, sintió una presión en el pecho. ¿Era posible que él estuviera hablando de ella? ¿Que ella misma estuviera atrapada en esas máscaras, buscando algo que no podía encontrar en su vida habitual? De alguna forma, sentía que él ya había visto en ella esa dualidad, la necesidad de ser más de lo que era, y al mismo tiempo, el temor de perderse al hacerlo. ¿Y tú, qué ves en mí?, preguntó la joven, casi sin pensarlo, sintiendo una oleada de vulnerabilidad al hacer la pregunta. El pintor la miró en silencio durante un momento, evaluando la pregunta. Era claro que la joven no solo le estaba pidiendo una observación sobre su arte, sino una reflexión sobre su propia existencia. Veo una mujer que está comenzando a despertar, que está rompiendo lentamente con las normas que la han contenido. Pero también veo miedo de perderse a sí misma en el proceso. No es fácil liberarse, pero el primer paso es ser consciente de esa lucha interna. Las palabras del pintor resonaron en el corazón de la joven. No podía evitar sentir que sus propias inseguridades estaban siendo expuestas ante él, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a llenar su ser. Había algo en esa vulnerabilidad compartida que la acercaba más a él, algo que parecía unirlos en una comprensión mutua, algo que iba más allá de las palabras y de las pinturas. Con el paso de los días, la joven comenzó a pasar más tiempo con el pintor. Las visitas a la galería se volvieron más frecuentes, y cada encuentro con él parecía abrirle nuevas puertas en su corazón. Aunque aún no comprendía por completo el alcance de la conexión que estaba estableciendo con él, sabía que algo profundo y transformador estaba ocurriendo en su interior. El pintor la había despojado de las capas superficiales que había acumulado durante años y la había confrontado con una realidad mucho más cruda y auténtica. Y aunque no estaba lista para enfrentarse completamente a esa verdad, algo en ella la empujaba a continuar en ese camino. Este capítulo profundiza en la relación cada vez más intensa entre la joven y el pintor. La atracción que siente por él no solo es física, sino también intelectual y emocional, pues el pintor está desafiando las normas y creencias con las que ella había crecido. A través de sus conversaciones y de las obras que observa, la joven empieza a entender su propia lucha interna, el deseo de liberarse de las expectativas sociales, pero también el miedo a perder su identidad en ese proceso. La atracción hacia el pintor va más allá de lo físico, tocando aspectos más profundos de su ser. Capítulo 6. La frágil frontera. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte cuando la joven salió de la galería aquel día, pero su mente permanecía en un estado de agitación constante.
Mientras caminaba por las calles, las luces de la ciudad se difuminaban en su visión, igual que los pensamientos que chocaban en su mente. Las conversaciones con el pintor se habían vuelto más frecuentes, y con cada encuentro, ella sentía que cruzaba una frontera que antes había sido infranqueable. Pero a medida que esa línea se desdibujaba, también lo hacía la seguridad que había sentido en su vida anterior, la vida que había construido a base de normas y expectativas. Esa misma tarde, la joven había percibido un cambio sutil pero evidente en la forma en que el pintor la miraba. Había algo en su mirada que sugería más que un simple interés profesional, algo que apuntaba a un deseo oculto. Sin embargo, lo que más le perturbaba era que, en el fondo, sentía que ella misma comenzaba a corresponder a ese deseo. No solo de manera emocional, sino también físicamente. Había algo en él que la atraía de una forma difícil de describir, algo que la desestabilizaba, pero también la despertaba. Su corazón latía con más fuerza cuando pensaba en él, pero, al mismo tiempo, sentía una punzada de temor. ¿Cómo podía seguir explorando este vínculo cuando se encontraba tan cerca de lo prohibido? Al llegar a su casa esa tarde, la joven fue recibida por la madre, quien la observó con una mirada crítica, como si pudiera percibir que algo había cambiado en su hija, aunque no sabía exactamente qué. La joven trató de disimular su nerviosismo, sonriendo levemente mientras dejaba su abrigo sobre una silla. ¿Cómo te fue en la galería hoy, hija?, preguntó la madre, su tono de voz suave, pero con una ligera preocupación. Bien, madre, respondió la joven, intentando restarle importancia a la conversación. He estado mirando las últimas pinturas del pintor. Cada vez encuentro algo nuevo en su arte. Me parece fascinante cómo logra capturar la esencia de la humanidad en sus cuadros. La madre la miró con una ceja levantada, claramente no impresionada. Sabía que su hija no solía entusiasmarse tanto por el arte, por lo que esta nueva pasión le parecía, en el mejor de los casos, una fase pasajera. Me imagino que ese pintor tiene una manera peculiar de ver el mundo, comentó la madre, tratando de ocultar su desdén. Pero debes tener cuidado, querida. No todas las personas que se dedican al arte tienen la moral adecuada. Algunos, incluso, utilizan su arte como una excusa para justificar comportamientos cuestionables. No quiero que te veas envuelta en algo inapropiado. La joven sintió una sensación de incomodidad al escuchar las palabras de su madre. Aunque sabía que lo decía con la mejor de las intenciones, algo dentro de ella se rebelaba. No podía negar que su relación con el pintor estaba desbordando las fronteras de lo que su madre consideraba apropiado. Pero, por otro lado, también sentía que ese hombre le había abierto los ojos a un mundo nuevo, un mundo que la estaba transformando, un mundo que no estaba dispuesto a abandonar, aunque supiera que era peligroso. Lo sé, madre, respondió suavemente, sin querer entrar en detalles. No te preocupes. Estoy siendo cautelosa. A pesar de sus palabras, la joven sentía que no podía alejarse de ese mundo que había comenzado a explorar. La pasión y la fuerza de las obras del pintor la llamaban de manera incesante. En sus cuadros, había algo visceral que la tocaba en lo más profundo, una emoción que no había experimentado nunca antes. Pero también había un miedo creciente, una sensación de que cruzaba una frontera que podría ser difícil de regresar. El pintor no era solo un hombre que admiraba por su arte, sino alguien que parecía desafiarla a mirar más allá de lo que la sociedad le había enseñado. La noche llegó lentamente, y la joven se retiró a su habitación. Sin embargo, la quietud de la noche solo parecía amplificar sus pensamientos. El rostro del pintor apareció en su mente, su mirada profunda y penetrante. Se dio cuenta de que sus encuentros ya no solo eran sobre el arte. Había algo más que comenzaba a desarrollarse, algo que le causaba una mezcla de fascinación y temor. A cada momento, la joven se sentía más atrapada en esa red invisible que él había tejido a su alrededor. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba estar allí, en ese espacio donde todo lo conocido desaparecía y surgían nuevas emociones, nuevas formas de ver la vida. El siguiente encuentro con el pintor ocurrió al día siguiente, como si el destino hubiera trazado esa reunión. La joven se encontró nuevamente en la galería, y tan pronto como entró, notó una atmósfera diferente. El pintor estaba trabajando con un lienzo grande, pero al verla, dejó de pintar y la miró intensamente, como si esperara algo de ella. La joven se acercó a él, y él no tardó en invitarla a sentarse a su lado. Hoy te he estado esperando, dijo el pintor, con una sonrisa en sus labios.
Aunque su voz sonaba relajada, había algo en su actitud que sugería un cambio en su relación. La joven, al escuchar sus palabras, sintió que algo se activaba en su interior. La distancia que había tratado de mantener entre ellos parecía desvanecerse en ese instante. El pintor la miraba de una manera que la desarmaba, y, aunque ella intentaba disimular su nerviosismo, algo le decía que estaba cruzando una línea que tal vez no pudiera retroceder. «¿Qué estás pintando?», preguntó ella, tratando de desviar la atención de sus emociones. No quería que él notara lo turbada que se sentía. «Es un retrato, pero no es solo la imagen de una persona. Es la representación de un sentimiento, de una lucha interna», respondió él, moviendo el pincel sobre el lienzo. «Y ese sentimiento es la fragilidad humana. La lucha constante entre el deseo y el temor. La búsqueda de autenticidad, aunque nos cueste nuestra paz interior». La joven observó el cuadro en silencio. En la imagen, una figura humana se erguía, pero no con dignidad, sino con una tensión palpable, como si estuviera atrapada entre dos mundos, entre el deseo de ser libre y el miedo a la exposición. La figura no estaba completa, pues los detalles de su rostro y cuerpo eran apenas esbozos, como si aún estuviera en proceso de definirse. «Es hermoso», dijo ella, con voz suave, sin apartar los ojos del cuadro. «Pero también es inquietante. La figura parece estar suspendida en el aire, como si no tuviera un lugar donde descansar». El pintor la observó durante un largo momento, y la joven sintió que su mirada se detenía en cada detalle de su rostro, como si tratara de leer sus pensamientos más íntimos. Finalmente, habló. «Así es como nos sentimos muchas veces, ¿verdad? Como si no estuviéramos completamente en este mundo, atrapados entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que realmente deseamos ser. Pero esa frontera es frágil, y tarde o temprano, todos debemos decidir de qué lado estamos». Las palabras del pintor resonaron profundamente en la joven. Su corazón latía con más fuerza mientras escuchaba su voz. Sabía que estaba enfrentándose a algo mucho más grande que ella misma, una elección que cambiaría el curso de su vida. ¿Podría seguir viviendo entre dos mundos, entre dos versiones de sí misma? ¿O estaba, por fin, lista para cruzar esa delgada frontera y enfrentarse a lo que realmente deseaba, sin importar las consecuencias? Al salir de la galería esa tarde, la joven sintió el peso de sus propios sentimientos y pensamientos. La línea entre el deseo y la responsabilidad se volvía cada vez más difusa. Y sabía que no podría ignorar ese impulso interno mucho más tiempo. Este capítulo refleja el creciente conflicto interno de la joven mientras se adentra más en su relación con el pintor. La frontera a la que se refiere el título simboliza el límite entre su vida anterior y su nuevo despertar emocional y personal, un despertar que la lleva a enfrentar sus deseos, miedos y contradicciones más profundas. Cada encuentro con el pintor la aleja más de la seguridad de su vida anterior y la empuja a enfrentarse con lo desconocido. Capítulo 7. Los ecos de la pasión. La ciudad había comenzado a oscurecerse cuando la joven volvió a la galería. Los días que pasaban sin ella allí se volvían insoportables, como si algo dentro de ella estuviera constantemente buscando, exigiendo una respuesta, una conexión que solo parecía encontrar cuando estaba cerca del pintor. Sus pensamientos, siempre centrados en el arte que él creaba, habían comenzado a girar en torno a algo mucho más grande. Una atracción que iba más allá de la admiración, una pasión que la consumía sin piedad. Esa tarde, el aire dentro de la galería estaba cargado con una electricidad palpable. El pintor, como siempre, estaba concentrado en su trabajo, pero al notar la presencia de la joven, levantó la vista y la saludó con una sonrisa discreta, aunque en sus ojos brillaba una luz distinta, una mirada más intensa, más cautivadora. Como si, al igual que ella, estuviera esperando que algo sucediera, algo que estaba más allá de la conversación cotidiana, más allá de las pinturas. «Has llegado justo a tiempo», dijo él, dejando su pincel y acercándose a ella. «Estaba pensando en ti». La joven sintió una sacudida en su interior al escuchar esas palabras. Algo en su tono, algo en su mirada, la hizo sentir que esa declaración no era simplemente una cortesía, sino una confesión. Y aunque intentó mantener la calma, algo dentro de ella comenzó a agitarse. Sus pensamientos no podían dejar de regresar a las emociones que había experimentado en los últimos días, la sensación de estar cruzando límites, la emoción de lo prohibido. ¿Podría seguir ignorando lo que sentía por él? «¿En qué pensabas?», preguntó ella,
sabiendo que estaba abriendo una puerta que no sabía si sería capaz de cerrar. El pintor la miró con una expresión que parecía mezclar fascinación y algo más, algo que ella no logró identificar con claridad. Se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera evaluando lo que quería decir a continuación. Pensaba en cómo el arte puede decir más de nosotros que nuestras palabras, respondió, con una sonrisa sutil. Pensaba en lo que significa crear algo que no solo es visual, sino emocional, algo que va más allá de la forma y el color. Pensaba en cómo el arte, y quizás las personas, se despojan de todo lo superficial cuando se permite ver su verdadera esencia. La joven asintió, observando el lienzo en el que el pintor trabajaba. La pintura aún estaba incompleta, pero algo en ella la atraía poderosamente. No era simplemente una imagen que se veía a través de los ojos, sino algo que pedía ser comprendido a través del alma. Era una obra en proceso, al igual que lo era ella misma en ese momento, en medio de una transformación interna que parecía no tener fin. ¿Crees que el arte puede desvelar lo más profundo de una persona?, preguntó ella, sintiendo que la distancia entre ellos comenzaba a desvanecerse. El arte tiene esa capacidad, sí. Pero solo cuando el que lo crea se permite ser vulnerable, respondió él, acercándose aún más. Cuando una persona se enfrenta a su propia verdad, entonces su arte refleja esa lucha, esa vulnerabilidad. Y no se trata solo de lo que mostramos al mundo, sino de lo que guardamos en lo más íntimo. La joven observó su rostro mientras hablaba, sintiendo una oleada de emoción que no podía controlar. Sus palabras, sus ojos, su proximidad, todo parecía crear una atmósfera cargada de una tensión palpable, una tensión que la joven no sabía cómo manejar. Se encontraba entre la fascinación y el miedo, entre el deseo de acercarse más y la necesidad de protegerse. Pero cada vez era más difícil seguir resistiéndose a lo que sentía. Creo que tú también eres una persona vulnerable, aunque no lo quieras admitir, dijo la joven, con una voz más suave, casi como un susurro. El pintor la miró, sorprendido por sus palabras. No esperaba que ella lo dijera tan abiertamente, pero había algo en su tono que lo hizo sentirse desarmado. Era como si ella pudiera ver más allá de la fachada que él había construido con el tiempo, como si pudiera leer sus pensamientos más ocultos. Y aunque su instinto le decía que se protegiera, que mantuviera una distancia emocional, no pudo evitar sentirse atraído por esa sinceridad en su mirada. ¿Y tú? ¿No te sientes vulnerable también?, preguntó el pintor, acercándose aún más. Su tono no era desafiante, sino curioso, casi como si quisiera explorar los límites de su conexión. La joven vaciló por un momento, sintiendo como las palabras se atoraban en su garganta. ¿Qué tan vulnerable estaba dispuesta a ser? ¿Estaba lista para admitir lo que sentía, lo que deseaba? El peso de la pregunta la envolvía, y en su pecho sentía la presión de la respuesta que había estado evitando. Sí, dijo finalmente, con voz temblorosa. Me siento vulnerable, como si cada vez que te miro, cada vez que estamos cerca, estoy perdiendo una parte de mí misma. El pintor no dijo nada durante unos largos momentos. Se quedó mirándola en silencio, como si sus palabras fueran una revelación. Luego, con suavidad, levantó su mano y, con un gesto casi imperceptible, la tocó en el brazo. Un toque leve, pero cargado de un significado que ninguno de los dos pudo ignorar. Eso es lo que hace el arte, lo que hace la pasión, dijo él en voz baja. Nos despoja de lo que somos en la superficie y nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia verdad. La pasión no conoce fronteras, no conoce restricciones. Nos lleva a lugares que no imaginamos, a lugares en los que no sabemos si podremos regresar. La joven sintió que su corazón latía más rápido. El pintor no hablaba solo del arte, sino de algo más, algo que los envolvía a ambos. Era una llamada que ella no podía ignorar. El eco de esa pasión, de esa conexión que no podían controlar, resonaba en su interior con fuerza. No importaba cuánto tratara de resistirse, algo en ella le decía que ya era tarde para volver atrás. ¿Y qué pasa cuando no podemos regresar?, preguntó ella, casi sin querer, como si temiera la respuesta. El pintor la miró con una intensidad que la dejó sin aliento, sus ojos fijos en los de ella. Había una mezcla de deseo y de comprensión en su mirada, como si supiera que las palabras que acababan de intercambiar cambiarían todo lo que hasta entonces había sido. Entonces, debemos decidir si estamos dispuestos a quedarnos en ese lugar, respondió él, con una voz que era casi un susurro.
Y no se trata solo del arte, ni de la pasión. Se trata de estar dispuestos a perder todo lo que creíamos que sabíamos, a abrazar lo desconocido, a ser vulnerables. La joven no podía responder, no podía encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Estaba atrapada entre la emoción, el miedo y el deseo. La tensión entre ellos era palpable, y el silencio que los rodeaba se convirtió en algo mucho más intenso que cualquier conversación. La pasión que se había comenzado a gestar entre ellos era tan profunda y poderosa que ya no sabían cómo detenerla. Estaban al borde de algo, de un abismo que ninguno de los dos podía predecir. Con un último vistazo, el pintor se alejó lentamente, como si temiera que un paso más los llevara demasiado lejos. La joven, por su parte, se quedó allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder, el eco de esas palabras que resonaban en su alma. Era tarde para dar marcha atrás, pero también lo era para saber cómo seguir. La pasión había tocado sus corazones, y ahora, no había vuelta atrás. Este capítulo profundiza en la conexión emocional y pasional entre la joven y el pintor. Ambos comienzan a ser conscientes de que lo que sienten va más allá de una simple admiración o amistad, y están a punto de cruzar una línea peligrosa, una línea que los enfrenta a sus propios miedos y deseos. La tensión emocional aumenta, y el arte se convierte en una metáfora de la vulnerabilidad, la pasión y las decisiones arriesgadas que ambos deben enfrentar. Capítulo 8. La decisión peligrosa. La joven se despertó al amanecer, pero no encontró consuelo en la quietud de la mañana. Un peso invisible parecía oprimir su pecho, y en sus pensamientos rondaban las palabras del pintor, esa confesión cargada de tensión que aún resonaba en su mente. La pasión que había comenzado a florecer entre ellos no parecía detenerse, como una corriente subterránea que, aunque invisible, se sentía con fuerza, y ya era imposible ignorarla. Había días en los que sentía que no podía resistir más, que debía rendirse ante ese impulso, ante ese deseo que crecía dentro de ella cada vez más fuerte. Pero también había momentos en los que el miedo la paralizaba. Las preguntas se agolpaban en su mente, dudas que la mantenían despierta durante largas horas de la noche. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por la pasión? Estaba dispuesta a perder todo lo que conocía, todo lo que había sido hasta ese momento, para estar con él. La sociedad, sus amigos, su familia. ¿Qué pensarían de ella si cruzaba esa línea? Por un lado, sentía que su vida hasta ahora había sido una ilusión, una vida construida sobre las expectativas de los demás, sobre lo que se esperaba de ella. El pintor, con su arte y su mirada penetrante, le había mostrado una realidad más cruda, más verdadera. Con él, ella podía ser ella misma, sin máscaras, sin filtros. Pero, al mismo tiempo, esa conexión los estaba llevando por un camino peligroso, uno en el que no había garantías de lo que sucedería después. Ese día, el pintor había invitado a la joven a pasar la tarde en su taller. El aire estaba cargado de una atmósfera especial, casi mágica. La joven lo sabía, algo estaba a punto de suceder. Algo que, por fin, los empujaría a enfrentar la realidad de sus sentimientos. Los dos sabían que ya no podían mantenerse en la frontera entre el deseo y la prudencia. Habían cruzado demasiados límites, y no podían retroceder. Cuando la joven llegó al taller, el pintor estaba sentado frente a un lienzo grande, su pincel moviéndose con destreza mientras pintaba las sombras que comenzaban a caer sobre la ciudad. Pero, al verla entrar, se detuvo. Sin palabras, la miró fijamente, y ella comprendió que ese silencio decía más que cualquier conversación. ¿Te has decidido?, preguntó él, rompiendo el silencio con una voz grave, pero que temblaba ligeramente, como si también estuviera al borde de algo que no sabía si quería cruzar. La joven sintió que su corazón latía con fuerza. Por un momento, su mente quedó en blanco. El miedo la envolvió, pero también una sensación de alivio. No había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Sin embargo, también sabía que no podía seguir viviendo atrapada en esa incertidumbre, en esa lucha interna que la estaba consumiendo. No lo sé, dijo ella finalmente, con una mezcla de duda y decisión. No sé si debo seguir adelante, si esto es lo correcto. Me siento perdida. Pero cada vez que estoy cerca de ti, siento que no puedo escapar, que todo lo demás se desvanece. El pintor la observó, sus ojos fijos en ella con una intensidad que le helaba la sangre y la quemaba al mismo tiempo. Se levantó de su silla, acercándose lentamente. No había prisa en sus movimientos,
pero la tensión en el aire aumentaba con cada paso que daba. La decisión nunca es fácil, dijo él, su voz suave pero firme. Pero sabes, todo en la vida es una decisión peligrosa. Vivir de acuerdo con las expectativas de los demás es tan peligroso como seguir lo que realmente sientes. La diferencia es que uno te deja vacío, y el otro te lleva a un lugar en el que nunca habías estado. Un lugar donde la autenticidad tiene un precio, sí, pero donde también puedes descubrir lo que eres en realidad. La joven lo miró, y por un instante se sintió como si estuviera atrapada en una tormenta. Su corazón latía con fuerza, pero su mente seguía buscando respuestas. Quería creer en las palabras del pintor, quería creer que la pasión, el deseo y la verdad valían el precio de lo que estaba dejando atrás. Pero también sabía que esa decisión implicaba renunciar a todo lo que había sido hasta ese momento. La seguridad, la estabilidad, la vida que siempre había conocido. El pintor levantó una mano y la tocó suavemente en el brazo, un toque que fue como un chispazo, algo eléctrico que recorrió su cuerpo. Sus ojos se encontraron, y la joven vio en él lo que ella misma sentía. Una necesidad de dejar atrás las normas, de rendirse ante lo que los unía, sin importar lo que el futuro les deparara. La pasión no pide permiso, no se adapta a lo que otros piensan o esperan de ti, dijo él, su voz casi un susurro. La pasión te consume, pero también te libera. Y la vida, tal como la hemos conocido, nunca volverá a ser la misma después de tomar una decisión como esta. La joven sintió una mezcla de temor y fascinación al escuchar esas palabras. Estaba a punto de cruzar un umbral del que no sabía si podría regresar. Pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Sabía que la pasión que había nacido entre ellos no podía simplemente apagarse. Había crecido demasiado rápido, como una llama que no podía detenerse. Sin poder resistir más, la joven dio un paso hacia el pintor, acercándose lentamente. Su mirada no se apartaba de la suya, y en ese instante, ambos supieron que ya no había marcha atrás. No importaba lo que sucediera después, lo único que importaba era lo que sentían en ese momento. El pintor la tomó de la mano y la condujo hacia el lienzo en el que había estado trabajando. La joven observó el cuadro, que comenzaba a tomar forma, pero aún no estaba terminado. En él, una figura femenina, que claramente la representaba, aparecía rodeada de sombras, pero con un destello de luz que iluminaba su rostro. Era una obra inacabada, pero perfecta en su forma, porque reflejaba la lucha entre la oscuridad y la luz, entre el miedo y el deseo. Este cuadro está como nosotros, dijo el pintor, mirando la obra. A medio terminar, pero lleno de posibilidades. El futuro es incierto, pero está lleno de energía, de vida. Y esa es la única verdad que importa. La joven, sintiendo el calor de su mano sobre la suya, asintió. No sabía si estaba lista para todo lo que esa decisión implicaba, pero en ese momento comprendió que no había vuelta atrás. La vida había cambiado para siempre, y lo que comenzaba como una chispa de deseo se había convertido en una llama que no podía controlar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella, su voz temblorosa, pero decidida. El pintor la miró con una sonrisa, y por primera vez, la joven vio en él algo que no había notado antes. Una aceptación tranquila, como si hubiera esperado este momento tanto como ella. Ahora, decidimos vivirlo, respondió él, tomando su rostro entre sus manos y acercándose lentamente, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Ahora, vivimos lo que somos, lo que siempre hemos sido. La joven cerró los ojos al sentir su cercanía, y en ese instante, todo lo demás se desvaneció. Ya no importaba el futuro, ni las consecuencias, ni los temores. Solo existía el aquí y el ahora, la pasión que los había unido y que, por fin, estaba lista para florecer. Este capítulo profundiza en el momento de la decisión que cambiará la vida de ambos personajes. La joven se enfrenta a la angustia de elegir entre seguir las expectativas de la sociedad o seguir su pasión y deseo. La conexión con el pintor se ha convertido en algo más grande que un simple vínculo artístico, y ambos están a punto de tomar un paso irrevocable hacia lo desconocido. El capítulo está marcado por la tensión, la vulnerabilidad y la incertidumbre que acompañan a las grandes decisiones de la vida. Capítulo 9. La llama que arde. La joven se despertó al día siguiente con una mezcla de sensaciones que la invadían por completo. La vida, en su cotidianidad, parecía haberse detenido para dar paso a una realidad nueva y desconcertante. El pintor, la pasión que había crecido entre ellos,
la decisión que habían tomado la noche anterior. Todo eso giraba en su mente como una tormenta incontrolable. Sin embargo, a pesar del remolino de pensamientos y emociones que la envolvían, había algo en su interior que le decía que no podía dar marcha atrás. A lo largo de la mañana, ella intentó buscar un poco de claridad. Pero cada vez que pensaba en lo sucedido, una oleada de deseo la invadía. El pintor había tocado algo profundo en su alma, algo que no podía ignorar. La joven se dio cuenta de que su vida ya no pertenecía solo a ella. Había quedado atrapada en una red invisible de sentimientos intensos, de algo que era más grande que las palabras. Había cruzado una línea, y ya no sabía si podía regresar. Esa tarde, como acordaron la noche anterior, volvió al taller del pintor. El sol estaba comenzando a ponerse, y la luz cálida de la tarde iluminaba el espacio de una manera especial, como si la misma naturaleza estuviera de acuerdo con lo que estaba sucediendo entre ellos. Cuando la joven entró, el pintor estaba allí, de pie, frente a otro lienzo. Había algo en la atmósfera que le decía que él también estaba sintiendo el peso de su decisión, aunque intentaba ocultarlo tras su serenidad habitual. «Llegaste justo a tiempo», dijo él, sin apartar la vista del lienzo. Sin embargo, su voz estaba cargada de un tono distinto, como si algo hubiera cambiado en su interior. La joven se acercó lentamente, sintiendo la tensión que se acumulaba entre ellos. Algo había cambiado desde la última vez que se habían visto, y no era solo la evidente proximidad que los unía, sino algo más profundo, un vínculo que se había formado en el silencio de sus miradas y en la intensidad de sus gestos. El pintor levantó los ojos y la miró, y ella pudo ver que la preocupación y el deseo se mezclaban en su expresión. «¿Qué estás pintando?», preguntó ella, intentando romper el hielo que parecía envolver el ambiente. El pintor sonrió, pero la sonrisa no fue tan tranquila como otras veces. Esta vez había algo de melancolía en sus ojos, como si supiera que cada pincelada que daba lo acercaba a algo que no podía controlar. «Estoy intentando capturar algo que no se puede ver con los ojos, pero que está en el aire. Algo que solo se siente», respondió, dejando el pincel en la mesa y caminando hacia ella. «Como el fuego que arde por dentro, pero que nadie puede tocar». La joven lo observó en silencio, sintiendo como su corazón latía con más fuerza a medida que se acercaba. Todo en el taller parecía cobrar vida en ese instante, como si la pintura, la luz, el aire, todo lo que los rodeaba, estuviera lleno de una energía que solo ellos podían entender. La joven no podía evitar sentirse atraída por él, como si un magnetismo invisible la empujara hacia él, sin importar lo que pudiera suceder después. «¿Y qué pasa cuando ese fuego arde demasiado?», preguntó ella, sintiendo que su voz se quebraba. La pregunta estaba cargada de temor y deseo, dos emociones que luchaban por salir a la superficie. El pintor la miró fijamente, y por un momento, el silencio entre ellos se hizo profundo, casi palpable. No respondió inmediatamente, como si estuviera sopesando sus palabras, como si no quisiera dar una respuesta fácil, porque sabía que lo que estaban a punto de vivir no lo era. Todo lo que estaba sucediendo entre ellos era un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. En ese momento, ambos sabían que estaban abriéndose a un abismo del que no podrían regresar. «El fuego puede quemar, pero también puede iluminar», dijo él finalmente, con una voz baja y profunda, como si la respuesta no fuera solo para ella, sino para ambos. «Puede consumirnos, pero también puede mostrarnos lo que realmente somos. Lo que somos cuando dejamos de escondernos, cuando dejamos de ocultar nuestras sombras». La joven sintió como su cuerpo respondía a sus palabras, como si, de alguna manera, él también estuviera hablando de ella, de lo que había estado escondiendo durante tanto tiempo. A lo largo de los años, se había protegido del mundo y de ella misma, pero todo eso estaba cambiando ahora. El pintor la había llevado a un lugar de vulnerabilidad donde no podía esconderse. Ya no podía negar lo que sentía, lo que deseaba. Sin pensarlo, dio un paso hacia él, y cuando sus ojos se encontraron nuevamente, hubo un entendimiento tácito entre ellos. Nadie dijo nada, pero ambos sabían que ya no podían resistir más. El deseo había crecido hasta el punto de que ya no podían ignorarlo. El fuego dentro de ellos ardía con demasiada fuerza, y no había forma de controlarlo. El pintor levantó su mano lentamente, y con una delicadeza casi reverente, tocó su rostro. El contacto fue suave, pero la electricidad que recorrió su piel hizo que todo su ser se encendiera. No podía retroceder, ni quería hacerlo.
Sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo un preludio de lo que estaban a punto de experimentar juntos. El fuego, como él había dicho, ya estaba dentro de ellos, y ahora no había forma de apagarlo. «Te he esperado mucho tiempo para esto», dijo el pintor, su voz temblando ligeramente, como si las palabras le costaran salir. «Siempre he sabido que algo así iba a suceder. Que de alguna manera, esto era inevitable». La joven cerró los ojos, sintiendo la intensidad de sus palabras. Un nudo en su garganta le impedía hablar, pero lo que sentía en su corazón lo decía todo. Había llegado el momento de rendirse, de entregarse a lo que sentían sin miedo, sin dudas. El fuego no podía apagarse, ni debía. Era la única forma de saber quiénes eran realmente, de despojarse de todo lo que los había retenido hasta ese momento. «¿Y ahora, qué hacemos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. El pintor no contestó inmediatamente. En lugar de eso, la atrajo hacia él con una suavidad que parecía contradecir la intensidad de lo que ambos estaban sintiendo. Y cuando sus labios se encontraron por fin, todo el mundo desapareció a su alrededor. El fuego que ardía entre ellos los consumió por completo, y ya no había espacio para las dudas, para el miedo. Solo existía el momento presente, solo existía la pasión que los unía. Cuando se separaron, ambos quedaron inmóviles, respirando con dificultad. El aire que los rodeaba parecía cargado de electricidad, como si todo lo que había sucedido entre ellos hasta ese momento hubiera sido una chispa que había encendido la llama. Y ahora, esa llama no podía apagarse. Era más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. «No hay vuelta atrás», dijo él finalmente, su voz casi un susurro. «Estamos en este fuego juntos, y no podemos escapar de lo que nos hemos convertido». La joven asintió, sintiendo como su alma se unía a la suya en una conexión más profunda que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Estaba dispuesta a seguir este camino, a vivir lo que fuera que la pasión les deparara, aunque no supiera qué sucedería después. «Entonces, sigamos adelante», dijo ella, su voz firme, aunque llena de una vulnerabilidad que solo él podía entender. «Sigamos adelante, sin miedo». El pintor la miró, y una sonrisa de aceptación y deseo cruzó su rostro. Juntos, se adentraron en la llama que había comenzado a arder entre ellos, sabiendo que no había marcha atrás, pero también sabiendo que, por fin, habían encontrado algo verdadero, algo que los había transformado para siempre. Este capítulo profundiza en la conexión física y emocional entre los dos personajes. El deseo que habían contenido durante tanto tiempo finalmente se desata, llevando a ambos a un punto de no retorno. A través de la metáfora del fuego, el capítulo explora el concepto de la pasión que consume, pero que también ilumina y revela lo más profundo de ellos mismos. La llama no solo representa el deseo, sino también la transformación interna y el cambio que ambos están experimentando. Capítulo 10. La consecuencia del deseo. La mañana después de lo sucedido en el taller llegó con la misma calma inquietante que había acompañado a la joven desde que había tomado la decisión de cruzar la línea entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. A pesar de la claridad con la que había vivido ese momento, algo dentro de ella seguía cuestionándose todo. Las emociones eran tan intensas que, aunque el deseo la había llevado hasta allí, también había dejado una marca en su alma, como una huella indeleble que se resistía a desvanecerse. El pintor, tan seguro de sí mismo en su arte, ahora parecía más distante, más encerrado en sus propios pensamientos. Había algo en su mirada que mostraba una vulnerabilidad oculta, una inquietud que no podía disimular. La joven, aunque todavía atrapada en la resaca de lo que había ocurrido entre ellos, también sentía que el aire entre los dos había cambiado. Lo que había comenzado como una chispa de pasión ahora se transformaba en algo más grande, más complejo. Ya no era solo deseo lo que los unía, sino también la incertidumbre de lo que todo eso significaba. Esa mañana, la joven decidió ir al taller del pintor, como había hecho tantas veces antes. Sin embargo, a diferencia de las otras ocasiones, sentía que todo estaba por cambiar, que ese espacio donde tanto se habían encontrado ahora estaba impregnado de una tensión nueva, una que ni ella ni él podían ignorar. El pintor había dicho que no había vuelta atrás, y en su interior, la joven sabía que tenía razón. Pero, al mismo tiempo, el miedo se hacía cada vez más presente. Cuando entró al taller, lo encontró frente al lienzo, inmerso en su trabajo, como siempre. Pero esta vez, no era el pintor apasionado que había conocido.
Había algo diferente en su postura, algo que lo hacía parecer más cerrado, más introspectivo. «Buenos días», saludó ella con una voz más suave de lo habitual, intentando romper el hielo. Él levantó la vista, pero no fue la mirada ardiente que ella esperaba, sino una mirada más distante, casi distante, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo al suyo. Sonrió brevemente, pero la sonrisa fue fugaz, como si estuviera fingiendo algo que no sentía. «Buenos días», respondió él, pero su tono fue tan frío que hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de la joven. La conexión entre ellos, que había sido tan ardiente y directa, parecía ahora alejarse, como si una sombra se hubiera interpuesto entre ellos. La joven sintió un nudo en el estómago. Algo había cambiado, y no podía ignorarlo. Después de todo lo que habían compartido, ¿por qué ahora parecía haber una distancia tan palpable entre ellos? ¿Te ocurre algo?, preguntó ella con voz temblorosa, sin poder ocultar la preocupación que surgía dentro de ella. El pintor dejó el pincel en la mesa y se acercó a ella lentamente. Sus ojos, aunque intensos como siempre, no mostraban la misma calidez que había visto en ellos la noche anterior. Había algo en su mirada que no lograba entender. «Nada, solo, pensando», respondió él, sin mirarla directamente a los ojos. Luego, añadió con un suspiro, «A veces, el deseo trae consigo consecuencias que no podemos prever». La joven lo miró en silencio, sintiendo que esas palabras la golpeaban con fuerza. ¿Acaso se refería a lo que había sucedido entre ellos? A lo que ya no podían negar, pero que, de alguna manera, les estaba costando aceptar. Ella no sabía qué responder, porque tampoco comprendía por completo lo que estaba sucediendo dentro de ella misma. Solo sabía que algo había cambiado en el aire, algo que los había alejado de la pasión directa que los había unido al principio. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, aún sin poder comprender la profundidad de lo que él estaba intentando decir. El pintor levantó la cabeza y la miró finalmente. Sus ojos, aunque profundos y oscuros, reflejaban una tormenta interna que no podía ocultar. Se acercó un poco más y, con un tono bajo, casi conspiratorio, dijo: «Lo que vivimos anoche, lo que sentimos, es algo tan fuerte que nos transforma. El deseo puede ser liberador, pero también es un peso que cargamos. Puede ser una llama que nos consume y nos llena de una energía que no sabemos cómo manejar. Y a veces, después de todo eso, surge la duda. ¿Realmente sabemos lo que queremos? ¿Estamos preparados para las consecuencias de seguir este camino?». La joven sintió que esas palabras la atravesaban como una espada. ¿Qué estaba sugiriendo él? ¿Acaso se arrepentía de lo que había sucedido entre ellos? El miedo comenzó a crecer dentro de ella, una sensación extraña que no podía comprender del todo. ¿Acaso había dado el paso equivocado? ¿Acaso el pintor sentía lo mismo que ella, esa mezcla de deseo y confusión que ahora invadía todo su ser? «No me arrepiento de lo que hicimos, de lo que compartimos», dijo la joven, intentando encontrar fuerza en su propia voz. Era una declaración que salía del corazón, aunque aún sentía que algo la limitaba. «Pero, tal vez, no entiendo lo que todo esto significa. ¿Qué significa para ti, para nosotros?». El pintor la miró fijamente y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había una fragilidad en sus ojos que nunca había visto antes. Finalmente, él habló, pero esta vez sus palabras fueron mucho más suaves. «Significa que hemos cruzado una línea, y no hay forma de deshacerlo. Lo que compartimos ya nos ha marcado, y ahora estamos obligados a lidiar con lo que viene después. Pero, a veces, la consecuencia del deseo no es solo lo que obtenemos de él, sino lo que perdemos al entregarnos a él. Quizás perdemos algo de nosotros mismos en el proceso». La joven sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras. ¿Era eso lo que él temía? ¿Perder algo irreemplazable en su vida por seguir su pasión? ¿Acaso ambos estaban condenados a perderse en este fuego que habían encendido, sin poder encontrar una salida? «No quiero perderme en esto, pero tampoco quiero volver atrás», respondió ella, con una claridad que le sorprendió. Sabía que lo que estaba diciendo no era solo sobre el pintor, sino sobre ella misma. «No sé cómo manejar lo que siento, pero sé que no puedo vivir en la duda». El pintor la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando lo que ella acababa de decir. Finalmente, soltó un suspiro, y acercándose, la tomó de las manos. Esta vez, no había distancia entre ellos.
La tensión que había marcado su conversación parecía haberse disipado, aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz suave pero cargada de una tristeza inexplicable. La joven se quedó pensativa, sintiendo que la respuesta a esa pregunta era algo que solo ellos podían encontrar juntos. A veces, no había respuestas fáciles. El deseo, la pasión y las decisiones que tomamos no siempre llevan al camino que imaginamos. Pero, en ese momento, ella sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante, con la esperanza de que el amor y la pasión les permitirían encontrar un equilibrio entre lo que querían y lo que estaban dispuestos a perder. Ahora, vivimos con lo que hemos creado, dijo ella finalmente, con una determinación tranquila. Vivimos con lo que hemos descubierto, con lo que hemos perdido, pero también con lo que hemos encontrado. El pintor asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una sonrisa genuina, como si el peso de las palabras que acababa de decir hubiera aligerado el aire. Sin decir más, se acercó a ella y la abrazó, un abrazo que era al mismo tiempo una respuesta y una pregunta, una aceptación de lo que había sido y una incertidumbre sobre lo que vendría. Este capítulo profundiza en las consecuencias emocionales y psicológicas que enfrentan ambos personajes tras haber cedido a su deseo. La joven y el pintor se enfrentan a la incertidumbre de lo que su pasión ha desatado, mientras se cuestionan si están preparados para las consecuencias de sus acciones. El capítulo es un análisis de la vulnerabilidad que surge tras una relación intensa y de cómo, a veces, el deseo puede tener un precio emocional. Capítulo 11. Los ecos del pasado. La joven despertó al día siguiente envuelta en una maraña de pensamientos y sentimientos que la invadían sin piedad. El encuentro con el pintor había dejado una marca profunda, no solo por la intensidad del deseo que habían compartido, sino por las conversaciones que habían tenido, las incertidumbres que se habían deslizado entre sus palabras. El fuego que los había consumido ahora se transformaba en algo más. Algo que no podía tocarse ni definirse con facilidad, pero que estaba allí, persistente, en el aire, en el espacio entre ellos. A lo largo de la mañana, la joven caminó de un lado a otro, intentando calmar la tormenta que se desataba dentro de su mente. El deseo no era algo que pudiera contener por mucho tiempo, pero también comprendía que había más en juego que la pasión. Había algo de fondo, algo que ya no podía ignorar. Las palabras del pintor, sus temores sobre las consecuencias del deseo, no dejaban de resonar en su cabeza. ¿Acaso lo que habían hecho juntos había sido un error? ¿O era simplemente el comienzo de algo más grande, algo que necesitaban explorar, aunque estuvieran perdidos en el camino? El sol ya estaba alto en el cielo cuando decidió que tenía que verlo. No podía seguir eludiendo la pregunta que se había instalado en su mente, la pregunta que se había vuelto insoportable con cada minuto que pasaba. ¿Qué quería él realmente de ella? ¿Y qué quería ella de él? Con la determinación de quien sabe que debe enfrentar algo inevitable, la joven se dirigió al taller del pintor. Mientras caminaba, un nudo en el estómago la hizo detenerse por un momento. Algo en su interior le decía que este encuentro sería diferente. El pintor parecía haber cambiado, y ella no sabía si era por lo que había ocurrido entre ellos o por algo más profundo, algo relacionado con su propio pasado. Cuando llegó al taller, la joven se detuvo en la puerta, observando al pintor desde lejos. Él estaba frente a su lienzo, pero su postura era distinta. Ya no estaba tan sumido en su obra como antes. Sus hombros estaban caídos, su mirada perdida en el vacío, como si algo le pesara en el alma. Por un momento, ella se sintió indecisa, sin saber si debía interrumpir ese silencio que lo rodeaba o si debía dar un paso atrás. Finalmente, decidió avanzar y entrar. «Buenos días», saludó con una voz suave, apenas audible. El pintor se giró lentamente hacia ella, y cuando sus ojos se encontraron, algo en su expresión le dijo que había algo más en su interior que él no había compartido antes. Había una especie de melancolía en sus ojos, un eco del pasado que no lograba escapar. La joven lo miró, sintiendo que algo había cambiado definitivamente en él. «Buenos días», respondió él, pero su voz estaba llena de una tristeza contenida, como si estuviera luchando con algo que le resultaba imposible de superar. La joven sintió que la distancia entre ellos crecía, a pesar de que físicamente estaban cerca. El aire entre ellos estaba cargado de algo que no sabían cómo gestionar. Había una historia no contada, algo que él no había revelado aún, y la joven empezaba a intuir que las sombras de su pasado seguían pesando sobre él. Era como si los ecos de esa historia lo atraparan,
dejándole poco espacio para vivir el presente, para compartir lo que sentía en ese momento con ella. «¿Qué te ocurre?», preguntó ella, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que él no quería decir, y que tal vez era el momento de enfrentarlo. El pintor suspiró profundamente, dejando el pincel sobre la mesa. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscara en el horizonte la respuesta a una pregunta que ni él mismo sabía cómo formular. «Nada que no haya sucedido antes», dijo con voz grave, y luego se giró hacia ella. «El pasado nunca se va del todo. Siempre está ahí, acechando, esperando el momento adecuado para volver a resurgir». La joven lo miró en silencio. Las palabras del pintor, aunque vagas, parecían estar cargadas de una verdad dolorosa. Algo en su tono, en su mirada, le decía que la sombra de su pasado era algo que aún lo atormentaba, algo que no podía dejar atrás. El fuego que había compartido con ella la noche anterior, la pasión que había fluido entre ellos, no parecía ser suficiente para extinguir los ecos de algo mucho más profundo. «¿De qué hablas?», preguntó ella, esta vez con más firmeza, porque sabía que no podía quedarse en la superficie. Había algo que debía conocer, algo que no podía seguir ignorando si realmente quería entender al pintor y lo que significaba para él. El pintor la miró, como si estuviera decidiendo si debía abrir su alma o si debía seguir guardando su secreto. Finalmente, con un suspiro, comenzó a hablar, pero su voz temblaba ligeramente, como si cada palabra lo costara más de lo que podía soportar. «Mi pasado, mi vida antes de conocerte, antes de este taller, está llena de sombras. No he sido siempre este hombre que ves ahora, no siempre he sido tan seguro de mí mismo, ni tan distante. Hubo un tiempo en que todo lo que conocía era el dolor, la pérdida. La persona que fui antes de convertir este lugar en mi refugio no es alguien de quien me sienta orgulloso. Y a veces, siento que no puedo escapar de esa versión de mí mismo». La joven se quedó en silencio, observando al pintor mientras las palabras fluían lentamente de su boca. Había algo en su tono, algo en su vulnerabilidad, que le hablaba de una herida profunda. Algo que se remontaba al pasado, algo que ni él había podido sanar por completo. La joven sintió una ola de compasión por él, pero también una tristeza indescriptible. No solo por él, sino por ella misma. En su búsqueda de algo puro, de algo real, se encontraba con un hombre marcado por su pasado, por las decisiones que había tomado y por los fantasmas que no podía exorcizar. «¿Qué ocurrió?», preguntó ella, su voz suave pero firme. No podía quedarse con la duda, no podía dejar que el silencio los envolviera de nuevo. Si había algo que el pintor temía compartir, ella necesitaba saberlo para comprender lo que significaba ser parte de su vida. El pintor levantó la vista y, por un momento, la joven pudo ver el dolor que se reflejaba en sus ojos. Finalmente, tras unos largos segundos, habló, aunque con dificultad. «Perdí a alguien. Alguien a quien amaba profundamente. Pero no solo la perdí por las circunstancias, sino por mis propios errores, por mis decisiones equivocadas. No pude protegerla, no pude salvarla de lo que sucedió. Y desde entonces, cada vez que me entrego a algo, a alguien, siento que estoy repitiendo el mismo error, cometiendo el mismo desastre. El miedo a perderlo todo me consume, me impide ser libre, me impide vivir sin la sombra del arrepentimiento». La joven lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. El pintor había estado atrapado en su propio pasado, en una pérdida que lo había marcado profundamente, y todo lo que hacía, todo lo que construía, parecía estar teñido por esa cicatriz. A pesar de la pasión que compartían, algo dentro de él le decía que no podía entregarse por completo, que no podía confiar en el amor o en el deseo sin que el miedo lo ahogara. «Lo siento», susurró ella, acercándose lentamente a él. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor, pero al menos, en ese momento, ella quería que supiera que no estaba solo. No estaba solo en sus miedos ni en sus recuerdos. No estaba solo en su lucha. El pintor la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron algo que ella interpretó como gratitud. Un gesto, quizás pequeño, pero que dejaba ver que no todo estaba perdido, que aún había espacio para sanar, para encontrar algo nuevo en medio de las sombras. «Gracias», dijo él, con voz entrecortada. Luego, se giró hacia el lienzo, pero no pudo evitar que una leve sonrisa se asomara a sus labios. En ese momento, la joven entendió algo importante. No importa cuán profundos sean los ecos del pasado,
siempre hay espacio para escribir nuevas historias, para permitir que la luz entre en los rincones más oscuros. Y tal vez, solo tal vez, ella podría ser parte de esa historia. Este capítulo profundiza en la carga emocional que el pintor lleva consigo, revelando los ecos de un pasado doloroso y lleno de arrepentimiento. La joven, al enfrentarse a estos miedos y sombras, comienza a comprender que el amor y el deseo no solo se tratan de momentos de pasión, sino también de vulnerabilidad, de aceptar y sanar las heridas que aún nos persiguen. La conexión entre ambos se ve fortalecida por la comprensión y el deseo de seguir adelante, a pesar de los fantasmas que los acechan. Capítulo 12. El reflejo de la ausencia. El tiempo había transcurrido lentamente desde la última vez que la joven y el pintor compartieron un momento tan íntimo. Aunque su conexión seguía presente, había algo invisible que se interponía entre ellos. Algo que no podían ver con claridad, pero que se sentía en cada palabra no dicha, en cada mirada esquiva. El pasado del pintor, con sus sombras y cicatrices, seguía siendo una barrera que lo separaba, y aunque él había comenzado a abrirse, había aún un vacío palpable entre ellos. La joven se dio cuenta de que, por más que intentara comprenderlo, el miedo del pintor seguía siendo un muro difícil de derribar. Ella, por su parte, ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que él sentía, lo que ambos sentían, pero la distancia entre ellos parecía insalvable. A pesar de la pasión, de las noches compartidas, la joven sentía que algo faltaba. En su interior, crecía la sensación de que el amor no podía prosperar sin una verdadera comunicación, sin la sinceridad total que a veces se escapa de nuestras manos, incluso cuando más lo deseamos. Una tarde, después de varios días sin cruzarse, la joven decidió ir a buscar al pintor. Lo había estado evitando, pero no podía más. Tenía que saber, tenía que comprender qué lugar ocupaba ella en la vida del hombre que había logrado despertar en ella una pasión tan profunda, pero también una duda que no la dejaba descansar. Lo que más le preocupaba era que, aunque había algo entre ellos, el pintor parecía estar cada vez más distante, como si su alma estuviera atrapada en un lugar que ella no podía alcanzar. Al llegar al taller, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró sin hacer ruido, como si temiera que su presencia pudiera interrumpir algo que no debía ser interrumpido. El pintor estaba allí, sentado frente a su lienzo, sin mover un solo músculo. Parecía completamente absorto en su trabajo, como si estuviera buscando algo que ni él mismo lograba ver. La joven se acercó lentamente, con pasos suaves, pero algo en su interior la instó a no seguir adelante. Había algo en la atmósfera del taller, algo que no se podía definir, pero que la detenía antes de dar el siguiente paso. Finalmente, el pintor levantó la vista, como si percibiera su presencia, aunque no la miraba directamente. Sus ojos parecían perdidos en otro lugar, en un lugar lejano que la joven no lograba comprender. Ella, con el corazón latiendo rápido, se acercó aún más y, con una voz vacilante, dijo: ¿Puedo hablar contigo? El pintor la observó por un momento, pero su mirada no parecía estar dirigida a ella en su totalidad. Había algo ausente en él, algo que lo hacía parecer como si estuviera aquí, pero a la vez, completamente distante. Después de unos segundos, asintió con un gesto de cabeza y dijo: Glaro ven, scientate. La joven se sentó frente a él, pero el silencio se extendió entre ambos, pesado, casi incómodo. La joven no sabía por dónde empezar, pero sabía que había una conversación que necesitaban tener. Algo debía cambiar, algo debía ser dicho, porque el vacío entre ellos se estaba haciendo cada vez más grande. El pintor, que había sido tan cercano y tan apasionado, ahora era una figura distante, un reflejo de sí mismo, como si el dolor que llevaba consigo lo hubiera transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. Finalmente, fue la joven quien rompió el silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre tu pasado, sobre lo que has perdido, dijo, con voz temblorosa, pero decidida. Y entiendo que no es algo fácil de superar, pero también me pregunto, ¿cómo podemos seguir adelante si no hablamos de ello? Si no dejamos de lado esas sombras que nos arrastran al pasado. El pintor la miró, pero no pareció sorprendido por sus palabras. Parecía que había estado esperando algo así. Después de todo, él también había sentido el peso de la distancia que se había ido creando entre ellos, aunque no sabía cómo solucionarlo. Las sombras no se dejan atrás tan fácilmente, dijo, su voz grave, como si las palabras fueran pesadas y difíciles de pronunciar.
El pasado es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. No puedes simplemente olvidarlo. Te sigue, te acompaña, y muchas veces, te define, aunque no quieras. La joven lo observó con atención. Había algo en su tono, algo en su forma de hablar, que le decía que el pintor no había hecho las paces con su propio dolor. No lo había dejado ir. Y eso estaba impidiendo que pudiera avanzar, que pudiera ver lo que realmente tenía frente a él. Ella, por supuesto, no entendía completamente el peso de su dolor, pero sí comprendía que, si él no estaba dispuesto a enfrentarlo, las sombras lo consumirían por completo. ¿Y si te dijera que no tienes que hacerlo solo? Preguntó ella, acercándose un poco más. Su voz era suave, pero llena de convicción. Yo estoy aquí. Estoy dispuesta a ayudarte a enfrentar lo que te ha marcado. Pero tienes que dejarme entrar. No puedo seguir viendo cómo te alejas, cómo te proteges de lo que podríamos tener, de lo que podríamos ser. El dolor no te define, pero si no lo enfrentas, va a seguir siendo una sombra que te arrastra. El pintor permaneció en silencio, como si sus palabras le hubieran tocado de una manera que no esperaba. Su mirada se suavizó ligeramente, pero aún parecía estar atrapado en un dilema interno. No era fácil para él abrirse, no era fácil confiar en alguien después de todo lo que había perdido. El dolor era un refugio en el que se había encerrado durante tanto tiempo, y ahora, la joven le estaba pidiendo que lo dejara ir, que abriera una puerta que había cerrado con llave hace mucho tiempo. Finalmente, después de un largo silencio, el pintor susurró: No sé si soy capaz de dejarlo ir. No sé si puedo seguir adelante, sin arrastrar ese peso. La joven lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No podía salvarlo de su dolor, pero sí podía ser un apoyo, un faro en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Ella no podía darle la respuesta a todo lo que había vivido, pero podía ofrecerle algo que tal vez él nunca había experimentado: la posibilidad de compartir su carga, de dejar de estar solo en su lucha interna. Lo único que te pido es que lo intentes, dijo ella, con suavidad, pero con una fuerza que provenía de su corazón. Lo que tenemos, lo que somos, merece una oportunidad. Pero no podemos seguir viviendo en la sombra del pasado. Si realmente quieres sanar, tienes que dejarlo ir, aunque solo sea un poco. Y si no puedes hacerlo solo, yo estaré aquí. El pintor la miró fijamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse entre ellos. La joven sentía que, aunque sus palabras eran un paso importante, aún había mucho por decir, mucho por explorar. Pero al menos, por primera vez, él parecía estar dispuesto a escuchar. Estaba dispuesto a intentarlo. Te prometo que lo intentaré, dijo finalmente, su voz más suave que antes, más vulnerable. No sé si seré capaz, pero lo intentaré. La joven sonrió con ternura, una sonrisa que reflejaba la esperanza que había nacido en su corazón. A pesar de las sombras, a pesar del dolor, algo había cambiado. Y tal vez, con el tiempo, el pintor sería capaz de encontrar la luz que había estado buscando durante tanto tiempo. Porque a veces, la verdadera sanación no viene solo del olvido, sino de enfrentarse a lo que nos duele y aprender a vivir con ello, sin que nos consuma. Este capítulo explora la importancia de enfrentar el pasado y las sombras que nos persiguen, y cómo la joven, con su amor y comprensión, intenta ofrecerle al pintor la oportunidad de sanar. A través de la vulnerabilidad y la disposición a enfrentar el dolor. Juntos, ambos comienzan a dar pasos hacia una relación más profunda y auténtica, donde el amor puede ser una herramienta para sanar las heridas del pasado. Capítulo 13. Los colores de la libertad. La luz del amanecer bañaba suavemente el taller del pintor, filtrándose a través de los grandes ventanales que se alzaban hacia el cielo. La joven estaba allí, sentada frente al lienzo, observando en silencio cómo el pintor trabajaba. Sus pinceladas fluían con una libertad que hacía tiempo no había visto en él. Algo había cambiado desde su última conversación. El pintor parecía más ligero, más presente, como si las sombras del pasado se estuvieran desvaneciendo poco a poco, dejando espacio para algo nuevo, para algo que aún no sabían cómo llamar. El pintor, con la frente arrugada por la concentración, estaba pintando algo completamente diferente a lo que había hecho antes. Sus obras anteriores siempre habían sido sombrías, llenas de tonos oscuros, de sombras densas que parecían atraparlo en una red de recuerdos dolorosos. Pero ahora, las tonalidades que aplicaba en el lienzo eran vibrantes, casi vivas. Rojos, naranjas,
y dorados se mezclaban con azules profundos y verdes luminosos. Cada trazo parecía estar impregnado de una energía renovada, como si el pintor, por fin, estuviera liberando una parte de sí mismo que había estado oprimida durante demasiado tiempo. La joven observaba en silencio, sabiendo que el pintor estaba en medio de algo importante, algo que no podía interrumpir. Había algo en el aire, algo palpable, que les decía que este era un momento crucial, no solo en su relación, sino en la vida del pintor. La joven sentía que, de alguna manera, los colores en ese lienzo estaban reflejando lo que él estaba comenzando a sentir por dentro. Una liberación, un renacer. Después de un rato, el pintor se detuvo y dio un paso atrás, evaluando su obra. Se giró hacia la joven, quien había estado observando atentamente cada movimiento suyo. «¿Qué te parece?», preguntó él, con una sonrisa tímida, algo que rara vez se asomaba a su rostro. La joven sonrió. Su corazón se llenó de una calidez que no podía describir con palabras. Era como si, al mirar su pintura, pudiera ver el proceso interno que había estado atravesando. El pintor ya no estaba atrapado en el dolor, estaba encontrando su camino hacia la libertad. «Es hermoso», respondió ella, con una suavidad en su voz. «Nunca te había visto pintar algo tan luminoso». El pintor la miró, y por un momento, sus ojos brillaron con una chispa de gratitud. No era solo por el cumplido, sino porque él sabía que ella veía más allá de los colores. Sabía que ella entendía lo que significaba ese lienzo para él. No solo era una pintura. Era la manifestación de su proceso de sanación, de su capacidad para dejar atrás lo que lo había atormentado y abrazar algo nuevo. «Es lo que siento ahora», dijo él, su voz más serena que antes. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar sin el peso del pasado sobre mis hombros. Tal vez sea porque me he dado cuenta de que no tengo que vivir atrapado en esos recuerdos. No soy mi dolor. No soy mi arrepentimiento». La joven lo observó, un sentimiento de esperanza creciendo en su pecho. El pintor estaba hablando con una convicción que no había tenido antes. Parecía que había alcanzado una especie de epifanía, como si la carga que había llevado por tanto tiempo finalmente se hubiera aligerado. Ella no sabía si lo que acababa de decir era la verdad absoluta, pero lo que sí sabía era que el pintor estaba dispuesto a intentar algo diferente, algo que nunca había hecho antes, dejar ir. «Es un gran paso», dijo ella, levantándose lentamente de su asiento y acercándose a él. Sabía que lo que él estaba viviendo era más que solo un cambio en su arte. Era un cambio en su alma. Un paso hacia la libertad. El pintor se giró hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos reflejaron algo más que la melancolía. Había una chispa de esperanza, de posibilidad, de aceptación. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto», dijo él, con una mirada intensa. «Nunca imaginé que mi arte podría ser tan liberador. O que encontraría a alguien dispuesto a caminar junto a mí, a compartir este proceso». La joven le sonrió, su corazón latiendo con fuerza. Sentía una profunda conexión con él, no solo porque compartían una pasión, sino porque ambos estaban en una búsqueda común, la búsqueda de sanación, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de libertad. Aunque no sabían lo que les depararía el futuro, había algo seguro entre ellos. Juntos podían enfrentar lo que viniera. «No estamos tan lejos de lo que imaginábamos», dijo ella, con una voz llena de ternura. «Creo que este es solo el comienzo». El pintor la miró por un momento, como si estuviera viendo algo en ella que nunca antes había notado. Luego, con una suave sonrisa, dio un paso hacia ella y, sin pensarlo, la tomó de la mano. «Quizás tienes razón», dijo él, con una suavidad que contrastaba con su usual intensidad. «Tal vez lo que necesitamos es comenzar de nuevo. Tal vez lo que necesitamos es empezar a vivir realmente, a disfrutar de lo que tenemos, a ver el mundo con los ojos de alguien que está dispuesto a no juzgarse por su pasado». La joven asintió, sin apartar su mirada de él. No necesitaba decir nada más. Había algo en el aire, algo en sus corazones, que ya lo decía todo. En ese momento, en ese taller lleno de colores y luz, sabían que la libertad estaba al alcance de sus manos. El pintor, con su nuevo lienzo ante ellos, la miró y dijo: «Este es el primer paso, ¿verdad? El primer paso hacia un nuevo camino, hacia una nueva vida». «Sí», respondió ella, con firmeza. «El primer paso hacia la libertad. Y no importa lo que venga, porque lo haremos juntos».
Y, con esa promesa mutua, comenzaron a caminar juntos en un nuevo camino, uno lleno de posibilidades y esperanza. El pasado ya no los definiría, ni el dolor, ni las sombras que los habían acechado durante tanto tiempo. Ahora, podían mirar al futuro, no con miedo, sino con la certeza de que podían crear algo hermoso, algo auténtico, algo que reflejara la verdadera libertad de sus corazones. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia de los dos protagonistas. La pintura del pintor se convierte en un símbolo del cambio y la liberación, representando su evolución personal. Juntos, se enfrentan al futuro con una renovada esperanza y el compromiso de apoyarse mutuamente, superando las sombras del pasado y abrazando la posibilidad de una vida más plena y libre. Capítulo 14. La larga espera. La vida había comenzado a girar con un ritmo distinto desde que el pintor había comenzado a enfrentarse a sus demonios internos. Los colores que antes solo aparecían en su obra como sombras y tonos oscuros ahora comenzaban a llenar cada rincón del taller. La joven, a su lado, seguía siendo su apoyo, su faro en la oscuridad. Juntos, habían dado un paso tras otro en un camino que no se podía retroceder, ni detener, pues ambos sabían que la única forma de seguir adelante era hacia el futuro. Sin embargo, había algo en el aire, algo que no podían evitar notar. Aunque el pintor había dejado atrás muchas de sus cargas, la incertidumbre seguía flotando entre ellos, como una niebla espesa que no se disipaba fácilmente. El pintor había comenzado a dar más espacio a su arte. La joven lo veía trabajar sin descanso, pintando cada día con una dedicación casi religiosa. Sus pinceles parecían alzarse como espadas, despojando de su alma los miedos y temores que todavía se aferraban a su corazón. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba una cierta melancolía, una pregunta no dicha que flotaba en el aire. ¿Qué sucedería después de que el pasado fuera finalmente liberado? La joven se encontraba en una encrucijada. Mientras él parecía sumergirse más profundamente en su arte, ella se veía atrapada entre la gratitud por el avance que el pintor había logrado y el temor de que, en su búsqueda de la sanación, pudiera olvidarla, dejándola atrás como un vestigio de lo que alguna vez fue una relación compartida. No podía negar que se sentía feliz por él, por la transformación que estaba viviendo, pero algo en su corazón le decía que aún faltaba algo, un paso que ambos aún no habían dado, pero que los acercaría mucho más. Los días pasaban lentamente, y la distancia que había entre ellos no era física, sino emocional. El pintor no dejaba de trabajar, pero rara vez se detenía a hablar sobre sí mismo, sobre lo que sentía en lo más profundo. A veces, la joven lo encontraba mirando el paisaje desde la ventana del taller, sus ojos perdidos en el horizonte, como si buscara respuestas en un lugar que no podía encontrar. La joven lo observaba con el corazón lleno de preguntas, y aunque nunca decía nada, sentía la ausencia de una parte de él, esa parte que todavía no había sido liberada por completo. Una tarde, después de una de sus largas jornadas de trabajo, el pintor dejó el pincel sobre la mesa y se apoyó en el respaldo de la silla, mirando pensativo el lienzo frente a él. La joven, quien había estado trabajando cerca, observó cómo su figura se hundía en la oscuridad, como si el peso de su propio silencio lo hubiera alcanzado de nuevo. «¿Qué te pasa?», preguntó la joven, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero llena de preocupación. No quería ser una intrusa, pero había algo en el que la preocupaba, algo que no podía entender y necesitaba saber. El pintor levantó lentamente la mirada, sus ojos reflejando una tristeza que parecía más profunda de lo que ella había visto antes. No era un dolor directo, pero sí una especie de vacío, de distancia emocional que los separaba, que los mantenía en una espera indefinida. «Nada, solo pienso», dijo él, su voz grave, como si intentara esquivar el tema. Pero la joven no se conformó con esa respuesta. Sabía que había más en sus pensamientos, algo que no podía ser ignorado. Al principio había pensado que el proceso de sanación que había experimentado lo había llevado a una libertad que ambos podrían disfrutar, pero ahora comprendía que aún quedaba algo pendiente, algo que necesitaban enfrentar. La joven se acercó a él y se sentó a su lado, mirándolo con una intensidad que solo ella podía proyectar. No podía permitir que él siguiera callando, no cuando las dudas se estaban acumulando entre ellos, sin que se dijeran en voz alta. «¿De qué estás esperando?», preguntó, con suavidad, pero sin dejar de mirarlo fijamente. El pintor la miró, como si recién se diera cuenta de su presencia a su lado. Su mirada se suavizó por un momento, pero la tristeza permaneció en sus ojos, como si todo lo que había logrado seguir adelante estuviera por desmoronarse en un segundo.
Estoy esperando. Algo que no sé si vendrá, respondió él, con una sinceridad dolorosa que hizo que la joven se estremeciera. Había algo en sus palabras que no solo hablaba de su arte, sino del mismo, de su vida, de su incapacidad de confiar completamente en el futuro. La joven guardó silencio, pero su corazón se contrajo al escuchar esas palabras. Ella sabía que el pintor había sido marcado por su pasado, que su dolor le había dado una forma de mirar el mundo en la que la incertidumbre y el miedo a lo que vendría siempre estaban presentes. Sin embargo, ella no podía seguir esperando. No podía vivir con esa sensación de que estaban estancados en un lugar donde el amor, el futuro y la esperanza aún no existían completamente. ¿Estás esperando algo o alguien para llenar ese vacío?, preguntó ella, con una nota de tristeza en su voz. No era una pregunta acusatoria, sino una reflexión sobre lo que realmente estaban buscando. Ella temía que el pintor nunca llegara a aceptar lo que ya tenía ante él. Temía que, en su búsqueda de algo intangible, estuviera perdiendo lo que ya había ganado. El pintor bajó la mirada, su expresión más sombría que nunca. Tal vez estoy esperando que todo encaje, que todo se resuelva por sí mismo. Tal vez estoy esperando que el tiempo me dé la respuesta que no sé cómo buscar, respondió, su voz llena de dudas. La joven lo miró fijamente. Sabía que el pintor, en su búsqueda constante, no podía encontrar la respuesta en el tiempo o en algo externo a ellos mismos. Sabía que su relación necesitaba algo más. Necesitaba la acción, la confianza mutua y la valentía de afrontar lo que ambos sentían. Era hora de que el pintor enfrentara la realidad de lo que realmente estaba buscando, no solo en su arte, sino en su vida. El tiempo no te lo va a dar, dijo ella con firmeza, tocando su mano suavemente. Las respuestas no están fuera de nosotros. Están dentro de nosotros, en lo que estamos dispuestos a dar, a construir, a vivir. No podemos esperar más, no cuando tenemos la oportunidad de crear algo juntos, de ser honestos, de ser libres de una vez por todas. El pintor la miró entonces, como si fuera la primera vez que realmente la veía desde esa nueva perspectiva. En sus ojos brilló una chispa de comprensión, como si las palabras de la joven le hubieran dado el impulso necesario para dar ese paso. Pero aún no estaba seguro de sí mismo. Había tanto miedo dentro de él, tanto miedo de volver a caer, de no estar a la altura. No sé si soy capaz de dar ese paso, dijo, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No sé si puedo dejar de esperar algo que nunca va a llegar. La joven lo miró con ternura, pero también con una fuerza interior que no podía esconder. No podía hacer que él diera el paso, pero sí podía estar a su lado mientras lo hacía. Era su momento de mostrarle que, juntos, podían enfrentar sus miedos, sus inseguridades, y construir algo verdadero, algo que no dependiera de las promesas vacías del futuro, sino de las decisiones que tomaran hoy. Solo tienes que dejar de esperar, dijo ella, con voz suave, pero llena de convicción. Voy a empezar a vivir. En ese momento, algo cambió. El pintor no sabía exactamente qué era, pero sintió una sensación de alivio, como si, por fin, pudiera respirar con libertad. Tal vez, lo que ambos necesitaban no era una solución mágica, sino un compromiso mutuo de vivir en el presente, de abrazar lo que tenían, de no seguir esperando algo que nunca llegaría. A partir de ahí, todo dependería de lo que decidieran juntos, no de lo que el tiempo pudiera ofrecerles. Este capítulo refleja la lucha interna del pintor por encontrar el equilibrio entre su arte, su pasado y su futuro. Aunque ha avanzado en su proceso de sanación, todavía está atrapado en la espera de algo intangible. La joven, al ser consciente de la situación, le ofrece una perspectiva valiosa: vivir en el presente y dar un paso hacia adelante sin esperar una solución externa. Ambos están en una encrucijada emocional, pero, a través de la honestidad y la valentía, empiezan a comprender lo que realmente necesitan para seguir adelante. Capítulo 15. La revelación final. El viento de la tarde soplaba suavemente, haciendo bailar las cortinas en el taller del pintor, mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo todo de tonos dorados y anaranjados. Era un momento de calma, una paz que había sido construida cuidadosamente por los dos, a través de días de incertidumbre y noches de conversaciones profundas. Después de tanto tiempo de espera, de lucha interior, de emociones a flor de piel, por fin todo parecía haber alcanzado un equilibrio. Pero, como siempre, el final era solo otro comienzo. La joven estaba sentada junto al pintor, observando cómo sus pinceles trazaban los últimos detalles en el lienzo.
La obra había crecido con el tiempo, tal como lo había hecho su relación. Ya no era solo un retrato, ni una expresión aislada de dolor o sufrimiento. Se había transformado en algo más grande, una manifestación de esperanza, de sanación, de dos almas que se habían encontrado en su camino hacia la libertad. Ella lo miró en silencio, observando la concentración en su rostro, esa calma que había reemplazado las tormentas de emociones que antes solían arrastrarlo. Ya no estaba atrapado en su propio laberinto de recuerdos y miedos. Había logrado enfrentar sus demonios, y el resultado era evidente en cada trazo de la pintura que llevaba meses trabajando. El pintor, al igual que su obra, había evolucionado. Ahora, en sus ojos ya no había espacio para el miedo al futuro, ni para la angustia por un pasado que ya no podía cambiar. Lo que había estado esperando durante tanto tiempo, lo que había buscado en su arte, en su vida, ahora lo tenía frente a él. La joven lo había ayudado a verlo. Ella no solo había sido su musa, sino también la fuerza que lo había empujado a mirarse a sí mismo con honestidad, a dejar ir lo que lo atormentaba. Finalmente, al terminar los últimos detalles de la pintura, el pintor se detuvo y dio un paso atrás. Sus ojos recorrieron la obra, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Era una sonrisa diferente, llena de una paz que solo se puede encontrar después de haber transitado por el dolor, por la lucha, por la aceptación. Creo que finalmente está terminada, dijo él, con una voz tranquila, como si hubiera soltado un peso invisible que había llevado durante años. La joven se levantó y se acercó lentamente al lienzo. Se quedó allí, observando la obra que ya no solo reflejaba los sentimientos del pintor, sino también la historia que compartían. Era una representación de la transición de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza, de la soledad a la conexión. Cada color, cada trazo, hablaba de su viaje conjunto. Y lo entendió en ese instante. Esa pintura era la culminación de su amor, de sus luchas y sus victorias. «Es hermoso», dijo ella, con una emoción contenida en su voz, pero sabiendo que esas palabras no eran suficientes para describir lo que sentía en su interior. La pintura, en su totalidad, era más que arte. Era la evidencia de un proceso personal y compartido. El pintor se acercó a ella, y sus ojos se encontraron. Ya no era necesario decir nada más. Ellos sabían lo que había sucedido, lo que habían logrado. El silencio entre ellos era ahora cómodo, lleno de comprensión y aceptación. Sin embargo, había algo más que debía ser dicho, algo que el pintor había estado guardando en su corazón por mucho tiempo. «Quiero agradecerte», dijo él, su voz algo temblorosa, pero llena de gratitud. «No solo por haberme mostrado la luz, sino por haberme dado el coraje de dejar atrás lo que me mantenía atado. No creo que haya logrado esto sin ti». La joven lo miró y sonrió suavemente. «No tienes que agradecerme», respondió ella, con una calma profunda. «Tú ya tenías todo lo que necesitabas dentro de ti. Solo necesitabas verlo, y yo solo estaba aquí para acompañarte mientras lo encontrabas». Sus palabras eran ciertas. Ella no le había dado nada más que su apoyo y su amor, pero era suficiente. Él, al final, había sido el que tuvo que dar el paso, el que tuvo que mirarse al espejo y decidir si realmente quería seguir viviendo bajo el peso del pasado o si estaba dispuesto a liberarse. Y lo había hecho. Había dado ese paso, había elegido la libertad, no solo en su arte, sino también en su vida. El pintor se acercó un poco más, y en un gesto que ninguno de los dos había planeado, la abrazó. Fue un abrazo silencioso, pero cargado de todo lo que habían vivido juntos. El abrazo que hablaba de la aceptación mutua, de la fortaleza que habían encontrado en el uno al otro, de la confianza de que ahora estaban listos para lo que viniera, porque sabían que juntos podían enfrentarlo. Al separarse, el pintor miró a la joven con una expresión que ya no estaba llena de dudas, sino de una calma reconfortante. «Ahora entiendo lo que significa ser libre», dijo él, sus ojos brillando con una nueva comprensión. «Ser libre es dejar ir lo que no nos sirve. Ser libre es aceptar lo que somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros miedos, y seguir adelante sin mirar atrás». La joven asintió, su corazón lleno de satisfacción. Esa era la verdad que ambos necesitaban entender. La libertad no era algo que se encontraba en un futuro lejano o en una esperanza inalcanzable. Era algo que se construía día a día, en los pequeños pasos, en las decisiones, en la capacidad de mirar hacia adelante sin dejarse consumir por el miedo o las dudas. Habían encontrado esa libertad,
y la pintura del pintor era la prueba tangible de ello. Y juntos, dijo ella, con voz suave, hemos hecho este viaje posible. El pintor la miró, y una vez más, esa sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Era una sonrisa llena de gratitud, de paz, de esperanza. Ya no había más sombras entre ellos, solo la luz del entendimiento y el amor compartido. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando todo con su último resplandor, la joven y el pintor sabían que, aunque el camino no había sido fácil, al final se habían encontrado, y esa era la mayor recompensa. La libertad, el amor y el arte, todo había convergido en ese momento, en esa pintura, en ese abrazo. Y a partir de ahí, solo quedaba un paso más: vivir plenamente, sin miedo, sin ataduras, dejando que el futuro se tejiera con los colores más brillantes de la libertad. Este último capítulo cierra el ciclo de transformación del pintor. Con la obra culminada, no solo se cierra un capítulo en su arte, sino también en su vida emocional. El entendimiento mutuo, la sanación personal y la libertad se consolidan en su relación, y ambos protagonistas se embarcan en un nuevo comienzo, más fuertes y más seguros de sí mismos. El final refleja el poder del amor y la confianza en superar las adversidades, abrazando lo que viene sin temor al futuro. Y así concluye nuestra narración de A los pies de Venus. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más libros y contenido de calidad. ¡Hasta la próxima!